programa especial con Ventaneando, cosa que me da mucho gusto. ¿Hay egos? Por supuesto. Cuando salgo de vacaciones, cambia la forma de caminar, hasta te ve para abajo. Si alguien empezaba a tener como un poquito más de notoriedad, siento que eso le podía mucho. Así de 30 años en la empresa y vean con quién me paran. Te iban a meter a la cárcel. Me temblaron las piernas. Entendí que la maldad no tiene límite. Me dice, pensando cómo te voy a chingar a ti y a Televisión Azteca. Perder a un compañero como Daniel Bisoño. Nosotros teníamos que tener mucho cuidado en lo que él quería que se dijera. La verdad, yo nunca pensé que lo íbamos a perder. Lo sentía muy delgadito, muy disminuido. Entonces ahí fue cuando dije, ¡ay! Él trató de ocultar el daño que tenía su cuerpo. ¿Cuántos años más? O sea, ¿cuál es la idea? El programa va a seguir. Ellos son los que van a continuar el programa. ¿Va a haber una sucesora? De Sí. que van a darse con todo, entre todos, allá ustedes. Oigan, pues bienvenidos a un contenido más y estoy muy emocionado y muy contento porque es un programa que he esperado desde hace mucho tiempo, porque los respeto muchísimo, porque los quiero mucho, porque les aprendo todos los días y porque es impresionante lo que han hecho. Esa es la realidad, no hay más allá que la verdad, ¿no? Y hoy, programa especial con Ventaneando, cosa que me da mucho gusto, Pati Chapón, Carmencita Puente, Ay, por gracias. supuesto Ricardo Manjarres, mi querida Rosario Murrieta. Rosario, qué gusto verte aquí. Gracias. ¿Qué tal? Pati, qué gusto que estés Feliz aquí. de estar aquí. Yo feliz también, porque se lo decía Ricardo, Linet, todo el equipo de Ventaneando, y con eso estoy hablando no solamente de los conductores, sino de toda la producción, de los ejecutivos, reporteros, Sí. por supuesto, de todo. O sea, están festejando 30 años. Sí, señor. Pero 30 años yo quiero, si ya suenan muy pesados y es mucho trabajo lo que hay atrás de esto, yo lo que digo es, verdaderamente, yo sí siento que ustedes y todo esto liderado por ti, mi querida Pati, dignificó la prensa de espectáculos, o sea, real. O sea, no solo por quedar bien, son tus invitados y los recibes bonito, les dices algo. Sí. No, estoy hablando de algo extremadamente serio. Sí, O sea, claro. la prensa de espectáculos siento que siempre se vio como que no era igual que el periodismo de las Ajá. noticias. Lo hacían a un lado, lo Nos peluceaban. peluceaban. Ajá. Y en realidad tiene muchísimas complicaciones, muchos riesgos, situaciones muy complicadas de las cuales hoy vamos a platicar, desde cosas tan complejas como la pelea que se armó entre televisoras, los cambios de leyes que se hizo a partir Sí. de Ventaneando y de toda esta situación, Pati, situaciones tan lastimosas y duras como perder a un compañero como Daniel Bisoño, Sí, alguien sí. que estuvo muchísimos años al aire, Todo. que fue parte de esto y que no solamente lo perdemos todos como figura pública, sino ustedes como amigos y como Sí. equipo de trabajo y cómo se sienten las cosas reales. Y el ir a hacer reportajes, a hacer paparazzis, a estar en los aeropuertos y empezar ahí, a llegar a estar en una silla tan importante como hoy, llevar toda la información de tantos años, que sí, que no, hasta dónde llegamos, hasta dónde nos arriesgamos, estar a cuadro, decir cosas que te digan cosas a favor, en contra, y tú tienes que seguir haciendo tu trabajo durante tantos años y liderar un equipo así para ti. Verdaderamente lo respeto mucho y yo creo, y siempre te lo he dicho, que debe haber una universidad Pati Chapoy y que yo debo ser socio de ella. Junto Ya con te tu dije que la esposo. hagas. Sí, ya, Exacto. pero se lo digo en Sí, serio. pues hay que hacerlo. Porque se ha pasado por muchas Yo cosas. quiero una beca ahí. Quiero beca. Pico para la beca. Quiere ser docente. Quiero ser docente. Quiere ser docente, No, exacto. bueno, imagínate. No, la docente es Sí, acá, la sí, sí, señora. no, ella es la Imagínense directora. una clase de cualquiera de ustedes, real. Sí. O sea, llegar tú a hacer periodismo de espectáculos y ver a cualquiera de ustedes enfrente dando una Sí. clase. Pero bienvenidos. Gracias. Otra cosa, Pati, que respeto mucho, te lo decía ahorita antes de entrar al aire, es, además, un líder lleva un equipo. Un líder hace que un equipo verdaderamente luzcan todos. Tú siempre lo has hecho. Desde llegar con un detalle, decir, de parte de todos. Esas son cosas muy importantes que te das cuenta por qué alguien es un líder. Hasta ser duro cuando hay que ser duro. Y hoy en día, que están más que consolidados y que tú, Pati, estás, pues verdaderamente eres la referencia de periodismo de espectáculos de los últimos años, sigues trabajando, reinventándote, haciendo esto. Estamos en una entrevista en YouTube, estamos grabando a las 9 de la mañana, nuestro llamado fue a las 8:30 y estamos aquí todos. ¿Por Sí. qué? Porque te sigues reinventando y buscando, nunca sabiendo el lugar que tienes, pero siempre siguiendo trabajando para no dejarlo de tener. Felicidades. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? A todo dar. Qué Muy bueno. contenta y feliz de estar aquí, de poder platicar con tu público
de lo que es hacer Ventaneando desde hace 30 años. Sí. Nunca me imaginé, por supuesto, que íbamos a llegar a los 30 años, ni a los 40, ni a los 50, porque procuro vivir el momento que estoy viviendo. Y este momento es estar contigo y platicar cómo empezamos, ¿no? Así es. Hace 30 años. Hace 30 años. ¿Cómo arrancó Ventaneando? Yo sé que mucha gente, y ahora en esta gira que han hecho, donde se ha platicado, mucha gente ha escuchado esta pregunta, pero sí queremos saber quién llevó a Daniel Bisoño al programa. Porque se Ya, están en peleando. serio, o sea, se están peleando. Hasta yo ya quiero decir que yo lo llevé. La realidad fue Vicky. Fue Vicky. Yo, Yo Yanni, lo conocí digo, ya primero. no estás para confirmarlo o negarlo. Vas a decir, Daniel ya era Daniel cuando yo nací. ¿Cómo empezó todo, Rosario? Fíjate que yo llegué al año y medio, casi 2 años de que el programa ya había empezado, pero yo lo viví desde fuera, estando como jefa de espectáculos del periódico Novedades, que ya ni existe, ¿verdad? Y entonces se vivía como pues el programa pegó con tubo. Y uno como periodista decía, ¿qué está pasando en TV Azteca, no? ¿Qué se abrió? ¿Qué se fundó ahí? Porque eran una entrevista tras otra. Pati no solamente dignificó el periodismo, cambió la manera de hacer periodismo. Las guardias de los aeropuertos las inventó Ventaneando. Así, eso Claro. yo no sabía. Fíjate. Con los microfonazos aquellos que le daba Daniela Romo a los reporteros y todo el mundo en Televisa que no quería dar Que entrevistas. nos da. Bueno, Nos da. todavía. Todavía se pasa Tu por bestia. Tengo entendido que en un principio no ibas a estar tú a No. cuadro. Te voy a platicar. En ese momento Carmen Armendáriz hacía un programa de concursos en Televisión Azteca. Y un día me invita a desayunar y me dice, tengo una idea, pero esa idea la quiero hacer contigo. ¿De qué se trata? ¿Por qué no hacemos un programa de espectáculos todos los días donde se hable de lo que está ocurriendo? Entonces le dije, Carmen, oye, me parece muy bien. Oye, sí, quiero que tú hagas esto y esto. Le dije, yo ya no quiero salir a cuadro. Lo que quiero es... ¿Qué tal, 30 años después. Sí. Aquí estamos, ¿no? No, Sí. quiero desarrollarme como productora, como directora. Quiero ver lo que siempre no he hecho. En diciembre me dice, vamos a hacer el piloto. Jaime Camil nos presta la escenografía. Me pongo con Carmen a organizar la producción del programa. Está Pepillo Origel. Yo le dije a Marta Figueroa que se subiera a hacer ese programa. Un amigo que llevó Origel, y Carmen llevó a Pedro Sola, que era comadre de la mamá de Carmen Armendáriz. Se sentaban todos los días a ver la tele. ¿Ok? Bueno. Cuando empezamos a grabar el programa, yo dije, ay, a mí eso no me gusta, está muy mal. Entonces me subí y les dije, Con permiso, les voy a decir cómo se hace. Exacto. Háganse. por favor, ya Exacto. llegué. Bien dicen por A ahí lo que que- claro, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú. Claro. Claro, lo así que yo es. vine. Exacto. Exacto. Y entonces, Tómala. Pati Chapoy siendo Pati Chapoy. Exacto. y entonces me siento, hago el piloto y obviamente Carmen dijo, no, pues este sí vale. Claro. El piloto se le entregó a Ricardo Salinas antes de salir de vacaciones en Órale. diciembre. Y el primer día de vacaciones en enero me habla Ricardo y me dice, en 20 días sales al aire. Así surge Ventaneando. Al año es cuando Carmen Armendáriz es seducida por Televisa y se lleva a todo mundo. Sí, Y se va tam- Pepillo y se va ella también. Y todo el equipo de producción. Todo es todo. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo hiciste para, o sea, con qué producción pudiste salir? Reestructurar. ¿Tuvieron que parar el programa en algún momento? No. Al día siguiente salimos y todos los días seguimos. Bueno, al día siguiente que salimos, me sale Pepillo. Oye, fíjate que ya me voy. ¿Cómo que te vas? O sea, estaban desgranando la producción completa. Ay, pero gracias, no saben ni lo que Fue Se lo los mejor agradecemos. que me pudo haber pasado porque descubrí a gente muy talentosa en Televisión Azteca. Dijiste ahorita algo bien interesante, es como
cómo salir adelante de los momentos complicados y cómo verlos a futuro, porque en ese momento se veía todo terrible, Claro. ¿no? Si vemos eso, si vemos el asunto de las demandas, si vemos inclusive una situación complicada como la pérdida, en este caso de Daniel, cómo las cosas negativas pueden darte cosas buenas. Siempre. Y ahorita me gustaría irnos para allá, pero quiero preguntarles, en ese momento, ¿dónde estaban ustedes? En el 96. Tú veías Ventaneando. Sí, claro, yo crecí con Ventaneando, con el medio del espectáculo. Yo te voy a decir algo, yo veía, o sea, hablando de toda la escuela de Pati Chapoy, porque Pati Chapoy no solo es Ventaneando. Claramente, obviamente, es la marca más importante de Pati Chapoy, pero Pati Chapoy fundó un estudio de espectáculos maravilloso y de ahí surgimos todos nosotros. Y yo veía cuando estaba más chavita, ahora sí que cuando yo estaba chiquita, Esteban Macías ya era Esteban Macías, Atala Sarmiento ya era Atala Sarmiento, y yo los veía hacer entrevistas internacionales y te lo juro por Dios, yo decía, ay, yo quiero hacer eso algún día de mi vida. Lo veía y decía, wow, se sentaron con Steven Spielberg, wow, están con Tom Cruise, y me encantaba. A mí siempre me gustó esa parte, pero también me gustaba mucho la producción, y yo estaba en la universidad, en la misma universidad que nos graduamos, en la misma universidad que fuimos juntos, y me dediqué a hacer televisión, y si era ver Ventaneando, y era un programa que te marcaba y decías, wow, las cosas que hacen. ¿Y Me en tu caso, encantaba. Ricardo? Empezó en el 96, yo tenía 12 años en ese Era un entonces. bebé. Pero yo recuerdo que yo también Casi empecé a eres una voltear a. espermita, Pues ahí casi, todavía. digo, casi. En tu padre. Por supuesto que también veía otro rollo, me campechaneaba, pero recuerdo mucho que yo empecé a voltear a TV Azteca por 3 cosas, por 4 cosas tal vez. Una fue Ventaneando, sin duda. Yo estaba chavito, pero no sé por qué siempre estuve embarrado del mundo del espectáculo. Como que le sabía, no sé, me gustaba. Los Simpson, La Niñera Ah, sí. y La Hora de los Chavos. Que era un programa sí, donde es empezó cierto. Gloria Aura. Donde Entonces estaba yo ahí Gloria en esa, además era en la tarde, entonces yo empecé a voltear a TV Azteca y pues me empecé a clavar, Sexo sin guerra. y pues tiempo después, mira, terminé trabajando en Ventaneando, nunca me lo imaginé. Pero gracias Siempre a la supe que pesquisa. quería Sí, de aló. Rosario. Aló. Siempre supe que quería trabajar en la televisión, no sabía exactamente cómo. Pero pues así terminé la universidad, 2008, empecé a buscar trabajo en internet, en una página que se llamaba, no sé, OCC, donde cada quien mandaba su currículum y ahí como que te filtraban por carreras, qué sé yo. Y vi un anuncio de TV Azteca que buscaba reporteros de espectáculos. Y entonces mandé mi currículum, que pues no era nada, era mi nombre, mi escuela, mis tareas, casi. Y me Sí. contactaron, me dijeron, ¿quieres venir a una entrevista? Fui, me dijeron, es para Ventaneando, piénsalo, porque es un trabajo absorbente. Dije, ok. Dije, vale, entro. Y me dijeron, ok, vente a otra entrevista, que ya sería con Rosario Murrieta, quien sería tu jefa. Entonces ya fui con ella y me dijo, pues yo por ahora tengo mi cuerpo de reporteros lleno, pero lo que quiero es hacer como un taller de paparazzi, porque no tenemos paparazzi en Ventaneando o no de una forma tan recurrente. Me dice, entonces yo te voy a darte una camarita, todavía eran de cassette, o todavía no había celulares y esas cosas. Y no, ya había celulares, creo, pero Sí. no tan No nos No alcanzaba. tan modernos Sí, como ahora. no tenía la tecnología para grabar. Sí, no. Entonces me daban una camarita, una handicam, y yo me iba pues, a la ciudad a buscar artistas. A la Con una Condesa, suerte. ¿no? A la Condesa. La Ahí. Condesa. Sí, es que en ese momento, Con en el una suerte, ¿verdad? 2008 empecé, la Condesa era una cosa bárbara, o sea, Sí. camionetones que nunca había dónde estacionarse, no había dónde comer porque no cabía de ver a la gente. Y yo, pues vivo cerca, entonces siempre me moví por esa parte y pues yo siempre me encontraba artistas. Y dije, pues voy a ir a ver si me encuentro a alguien y pues me encontraba alguien aquí. Y luego iba y alguien acá, y en el súper, y en el no sé qué. Entonces, pues así fue como le empecé a llevar a Rosario paparazzis. Y Qué difícil hacer los paparazzis. Pues sí, fíjate porque que- al principio me ponía muy nervioso. Claro, es de mucho nervio. Yo me acuerdo que yo en esa época la colonia Condesa es una colonia aquí en la Ciudad de México que sigue estando muy de moda, pero en algún momento fue como muy alternativa, ¿no? Sí. Sí. Y entonces como estaba de moda con muchos restaurantes abiertos, con muchas En la calle, terrazas. entonces era muy fácil porque me paraba en el camellón atrás de una planta y ya Ajá. grababa. Hasta que te descubrían los Hasta que me descubrieron los guardaespaldas. guardaespaldas. Jaime Camil, saludos. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, si salía con alguien en esa época que estaba soltero, era como, vamos a la Condesa. No, No, ahí no, seguimos tomando una foto y Claro, tal. sí. Y al contrario, si querías anunciar una relación, o Te sea, ibas para allá. Sal ahí. porque mucha gente también vende Sí, claro. no solamente vende, sino hace sus paparazzis para que Acuerdan. lo tomen, se por acuerdan. supuesto. Y a veces no lo acuerdan entre los dos y esos son los problemas. Que es como, yo quiero que vean que estoy saliendo con tal, ¿no? Exacto. Pero yo hice un reportaje en un blog, en un canal que tengo de blogs, Sí. y me fui de paparazzi, Ok. con un paparazzi profesional. Hace poquito, hace como un año y medio.
mis respetos, ¿eh? Qué bruto. Difícil. Estaba nerviosísimo, tal, Sí, sentía sí, que es todo el mundo me complicado. veía, me escondía abajo de la planta, tal. ya sé. Y me fui a Polanco y sí encontré a 2 artistas, ¿no? Sí. Pero así como, ¿la viste? ¿La viste? ¿La viste? pasa. ¡Ay, perrón! Y yo así, Ya sé. y yo decía, pero que normalmente. ¿Pero qué llevabas la de conozco, tecnología? Pero ya estar así. ¿Llevabas tus lentes Es que ya con está cámara lentes. o una plumita aquí? Llevábamos, Tú sí sí. tuviste, A ¿no? mí, cuando empezaron a ver que me estaba yendo bien con los paparazzi, que tenía como suerte, me dijeron en la producción, te vamos a comprar un reloj con una camarita y una pluma para que te la pongas aquí en la bolsa. Wow. Y todo, ¿Y bueno, sí? sí. Me la compraron, Pero pero no pues servía de nada. yo nunca veía, o sea, no había como que, ay, aquí estoy viendo lo que... Entonces, yo según No así, grababas. grabando, o con la Grababas pluma, los pies. o con la pluma así, yo así. Así que raro ese Ajá. hombre. Y llegaba con Raro ese Rosario así de hombre que está Rosario. Tengo una haciéndole entrevista así. de Isa González, tengo imágenes de Isa González en el, qué sé yo. A verlas, no, De pues los llegaba, pies. güey. O sea, la mesa, el café, no había nada, Claro. absolutamente nada, entonces no servía. Claro. Es verdad. ¿Qué cosas no sabemos de repente del espectáculo que sí hacen los famosos? Como decíamos ahorita, que luego ellos mismos dicen, ay, voy a hacer mi propio paparazzi Sí, claro. y tal. ¿Cuántas cosas hay que no sabemos que de repente sí hacen las figuras públicas? Cuando se casó Lupita D'Alessio con el argentino, ¿cómo se llama? ¿Sabú? Sabú. Yo estaba en Televisa. Esto no es ventaneando, pero es lo que vivimos. Claro. El germen de El verdad. germen. germen. Y entonces Lupita tenía un departamento en Polanco en el primer piso, en una avenida, en una calle con muchos árboles. Total, llego yo con la cámara, entro y lo primero que me dice Sabú, ¿y por qué la cámara está aquí? Le digo, porque voy a testificar la firma y ya. Eras ¿no? testigo de la boda. Y me dice, no, era para que el camarógrafo estuviera arriba del árbol y desde el árbol, él dirigiendo absolutamente todo. Le dije, Sabú, todo el mundo sabe que se van a casar, todo el mundo sabe que me invitaste. Total, hicimos todo adentro, ¿no? Ok. Pero esa es una tontera de todo lo que han vivido los de Ventaneando, los reporteros, porque muy lamentablemente al inicio, pues obviamente Televisa estaba así, ¿no? Claro. Propagó mucho miedo de que si se van para allá, si dan una entrevista, se olvidan de nosotros. Hasta la fecha, Pati. Hasta la fecha. ¿Ah, sí? En algunos casos, no en todos. Y entonces resulta que, acuérdate que a Laura Suárez casi le cercena el brazo. ¿no? Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Sí, ¿Ah, en una sí? cobertura. Sí, en una cobertura. Porque mete, obviamente, el brazo con, le cierra. con, Micrófono. con el micrófono ¿Al coche? al coche y empieza a subir El video. La ventanilla. la ventanilla. Y como esa, pues lo De último. menajilla hasta fuerte le hizo. Para que subiera. Con saña. Con Laura saña. Zapata. Hasta que tronó. Hasta que tronó. Laura Zapata, otra reportera buenísima, Dianita Urdapilleta, que le mandamos un saludo, también en alguna cosa que le preguntó, le empujó la mano y Diana regresó, me duele mucho la mano porque Laura Zapata me dio un verdadero empujonzazo, ¿no? Entonces sí hemos enfrentado mucho de ¿Qué eso. tal Stephanie Salas en una entrevista? Digo, ahora es muy mona, ya ha ido al foro y muy linda. Pero yo recuerdo una entrevista que dijo, me vomito en TV Azteca. O sea, súper. Sí, y mírala. Pues, y ahora va y se grosería sienta a promocionar todo lo que trae de Bueno, obras los de tiempos teatro. cambian, pero sí. Exacto. Es Wow. que en esa época, más o menos para que ubiquen lo que sucedió, fue que en el momento en que sale Ventaneando empieza a hablar no solamente a los artistas de TV Azteca, sino también De a los todos. de Televisa. Y entonces empieza a meter imágenes de las novelas, tal, de todo lo que había de los programas. Y no, eso nunca había sucedido, porque en realidad Televisa era un gran monopolio. Y de este lado, los que éramos exclusivos de Televisa, nos decían, como empezaron a ver que subía mucho el rating, como bien decía Rosario, que empezó TV Azteca ruido. a crecer, no solo TV Azteca, sino más bien Ventaneando estaba haciendo crecer a TV Azteca. Esa era la realidad. Sí, lo Sí. dices Entonces bien. todo el mundo empezó a voltear Sí. a TV Azteca. O sea, había gente que nunca había visto TV Azteca porque creció con el Canal de las Estrellas, en ese momento Canal Sí, 2. claro. Entonces empezó a voltear a TV Azteca y entonces a nosotros les estamos pagando una exclusividad mensual, lo cual significa un sueldo, trabajes o no trabajes. Sí, claro. Porque eres de Televisa, no le des entrevistas Sí. a TV Azteca. Y ahí todo el mundo veíamos el cubo Y de TV corrían. Azteca Y y corrían. corríamos porque decíamos,
nos van a correr. ¿Te tocó a ti sí. esa época o no? No, De televisor, cuando yo entré, la verdad es que yo cuando entré ya me tocó todo más bonito, ya estaba todo muy abierto, Muy planchado. podíamos, sí, muy planchado. Ellos abrieron la puerta para todas estas nuevas generaciones que somos, y la verdad es que hay que agradecerlo, porque sí, yo ya me podía sentar con quien sea a entrevistarlo, porque las puertas ya estaban muy abiertas. Sí. Y además yo entré, particularmente yo me hice más en noticias, en la parte de noticieros, porque estuve 11 años en Hechos AM, pero siempre estuve con un pie en las producciones de Pati. Yo era jefa de información de un programa que se llamaba Hit M3, que era de videos. Ahí empecé yo realmente en la parte más de producción, pero yo siempre haciendo entrevistas y reportajes para Hechos. Y cada que se necesitaba que Atala se enfermaba o que alguien, yo entraba ventaneando a hacer suplencias o con la Choco. Ahí es en donde yo empecé a entrar más formalmente a ventaneando, cuando Choco se embaraza de su primer hijo, de Iker. Y luego ya cuando se embaraza del segundo, entro al otro programa que estaba haciendo Jimena, y luego ya cuando Jimena se va a Madrid es que yo ya me quedo más formalmente en ventaneando, pero siempre como con este pie en las producciones de Pati, en los especiales de cine, los Oscars que los llevaba Pati desde que yo me acuerdo, pues también empecé a entrar en la parte de producción, información, hasta que me fui colando a la alfombra roja de aquí. Así que, ahora ya nadie te mueve de ahí. Ahora no me mueven de ahí. Sí, ahora que me muevan, ¿no? Pero pues así vas haciendo tu camino. Por eso es que no tengo esa parte de los principios, pero yo lo agradezco infinitamente, que nosotros podamos tener esas mismas oportunidades o mejores oportunidades, porque también el micrófono de Ventaneando pesa. Cuando dicen, es de Ventaneando, vamos a darle la entrevista. O sea, siempre pesa y eso lo agradezco. Pero me ha tocado que no todos, ¿eh? No hace mucho tiempo. Realmente sí. Claro. O sea, sí, yo te digo, Sí. yo como persona pública, si tú me dices, oye, tal, es como, no, ya me tengo que ir tal. Ese ventaneando, uy, sí, como que digo. Rápido, bueno, venga. Porque hay, por dos cosas, por respeto, pero también por miedo. Claro, o sea, hay dos mira. cosas. Hay respeto y hay miedo. El respeto es como es ventaneando, pero si no se la doy, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a tal? Qué bueno que lo tengan claro. ¿Qué datos tendrán? Que yo no sé que lo vayas a perder. Exacto. O sea, sí hay miedo. O sea, Sí puede ser, sí hay- puede hay ser. las dos cosas. Claro. Pero todavía hay gente que le da miedo. La otra vez en Pero del otro miedo. en una alfombra roja, Arlet Pacheco no me quiso dar entrevista a mí solo, que porque de Ventaneando desde Televisión Azteca no sé si sea exclusiva de Televisa, no lo sé. Pero no quiso yo. En el caso de Arlet, su hija ya empezó a trabajar. Entonces, debe Está estar cuidándola. Pues Sí. Todavía Yo pasa. quiero decir algo justamente acerca de la fundación de Ventaneando. Ventaneando, te decía yo que inventó e instauró muchas cosas, entre ellas la crítica televisiva. Claro. De hecho, el cintillo con el que el programa inicia siempre decía, este es un programa de espectáculos y crítica televisiva, que no había existido hasta la llegada de Ventaneando. Se hablaba del personal de Televisa, de los artistas, pero no de una manera plana y llana, se hablaba con un punto crítico, Sí, con un punto de se vista muy crítico. editorializaba, se decía lo que Y tú piensas. hoy en día, nada más que hoy, pues ya las redes sociales y todo el mundo quiere que opinemos como ellos opinan, pues no, disculpen. Y por el Claro. tema de la Tenemos una opinión cancelación, como que personal. también de pronto te empieza a limitar un poco. Claro. Sí, pero Oiga, ese es el activo de Ventaneando. en ese momento donde estaba la guerra de las televisoras, donde ese fue un momento súper clave y es imposible no tocarlo, aunque lo hemos platicado en otras entrevistas, no puedo no tocarlo porque sí fue un momento muy, pues que cambió todo, ¿no? Tú lo acabas de decir muy bien, lo sabes, crítica. O sea, no era solamente informar, sino es qué opino yo. Y ahí entonces ahí empezaba qué opina Linet, qué opina Ricardo, qué opina La Choco, qué opina Tala. ¿Qué opina Daniel? ¿Qué opina Daniel? Eso, ¿no? eso. Daniel era una cosa. O sea, Sí. yo lo platiqué un día que hicimos un programa de radio que yo no podía ver a Daniel durante años porque dijo 2 o 3 comentarios que me lastimaron mucho hasta que lo vi de frente y luego pues además dije, wow, qué tipazo de persona es. Y yo siempre digo, son fantásticos las personas de periodismo hasta que no hablen de ti. Sí. O sea, cuando tú estás hablando de los demás, sí que sí, sí, ¿sabes? Ay, cabrón, ya Pero que ya dicen me de ti. tocó, Es exacto. porque pues todos tenemos un ego, un dolor y también ciertas cosas que sí son reales y que te lastiman. Claro. Entonces, cuando dicen algo que es real, más te duele. Claro. No, porque dices, pues sí, es algo que quizás ni yo mismo me he aceptado. Pero también cuando inventan, ¿no? Ah, claro. No, bueno, cuando inventan todavía más. Peor. Pero en ese momento empieza el problema y Televisa te demanda, ¿no? A ti, a Ricardo, y a TV Azteca, ¿no? Y es todo este problema de que te iban a meter a la cárcel. Sí, es real. ¿Qué es real. pasó en ese momento? ¿Y ese será el momento más difícil que has vivido de Ventaneando? De tu carrera, diría, más que de Ventaneando. Sí. Sin embargo, fíjate que tuve el apoyo desde un principio de Ricardo Salinas y de todo el grupo jurídico de la empresa, porque yo no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y entonces,
Es más, yo me entero del problemón porque uno de los ejecutivos me dice, oye, Pati, fíjate que hay un problemita. Te vamos a sacar de la empresa por otro lado y en otro coche porque Televisa viene detrás de ti. Le dije, ¿cómo por qué? Y entonces, efectivamente, como le he dicho, me metieron a un coche, me taparon y así... Como Belinda. Sí. Literal, Pati. En una maleta. En una maleta. No. Tú le enseñaste a Belinda. Tú le enseñaste a Belinda cómo hacerlo. Exacto. Y entonces, así llegué a mi casa, pero yo todavía muy sorprendida. Eso fue la tarde anterior, Pati. La tarde anterior. No lo Ok. sabía. Pero bueno. esto era porque habían puesto imágenes de Televisa o por qué? ¿O por criticar? No, ¿O no, por qué? era... Ahí el pleito tenía que ver con la crestomatía. La crestomatía es una forma jurídica que hay donde tú puedes a través de un minuto hacer una crítica o hacer un comentario y aplica para los escritores, aplica para la prensa, para el radio, para todos, ¿no? Para evitarme problemas, yo lo único que hacía era en lugar de un minuto 30 segundos. 30 segundos de Para imágenes. imágenes, usábamos de imágenes. Con eso yo estaba totalmente del otro lado. Sin embargo, bueno, llego a mi casa y dije, ay, qué cosa tan rara, pues total. O sea, ¿no merienda, creíste que se iba...? Espérate. Ajá. Total, llego Me a la encanta casa, escuchar ya esa sabrás, anécdota. la merienda, los hijos, la pijama, buenas noches, bla, 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 me duermo. ¿Cómo cuántos años tendrían tus hijos? Rodrigo no vivía en México, estaba estudiando en Estados Unidos. Pablo en esa época tendría unos 10 años, más o menos, 11. Y entonces, lo único que me dijeron, y mañana no salgas de la casa, así, hasta que tengamos tu amparo. Yo no sabía ni siquiera que era un amparo. Estamos hablando de hace 32 años, ¿no? Y entonces resulta que a la mañana siguiente yo estoy en la cama, literal, viendo una película, y entonces de repente una llamada de mucho ruido. Sirenas, helicópteros. Mucho ruido. Y entonces, Casual. lo primero que recibo es una llamada de Ricardo Salinas y me dijo, no salgas de tu casa. Wow. Van qué por susto. ti. ¿Van por mí? Sí. Afuera de rancho hay patrullas, están unos helicópteros, no te muevas. Ni te asomes hasta Ay, no. que yo te diga. Dije, ahí fue cuando dije, ay caray, esto está raro, está fuerte. Está serio. ¿Ahí te dio miedo? ¿Qué sentiste cuando te dice Más Ricardo? que Soy sabes? miedo, más que miedo, soy una persona tremendamente práctica. Tenía que tomar soluciones. Claro. ¿Qué hago con mi hijo Ajá, por eso te preguntaba cuántos años para tenían. evitar que vaya a la escuela? Me comuniqué con mi hermana y le dije, oye, está pasando esto, te mando a Pablo que se quede contigo. No quiero que haya ningún problema. Álvaro se estaba arreglando, ya se había ido a Ocesa a trabajar. Estabas sola con tu hijo. Yo estaba nada más. Y entonces dije, ay, caray, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues calmarme, no hay de otra. Pasa la mañana, llega Álvaro y nosotros con Ventaneando Millonario. Además. Por si fuera poco, y esa angustia de que tengo que sacar ese programa también al aire. Y entonces llega Álvaro y me dice, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Estoy tranquila. ¿Estás tranquila? Dice, mira, escribí esto para ti. Y entonces para que lo digas en la tele, porque seguramente vas a salir en la tele. Total, me pongo a leer un texto tan agresivo que No me imaginaba eso. doblé la hoja y dije, no, por ahí no es. Claro. Por ahí no es, tengo que estar en paz y tranquila. Pregunta, como pareja, Álvaro, tu esposo, ¿cómo te tranquiliza? O sea, en la vida en general y en ese momento que te dices como, a ver, mi amor, ¿cómo te dice, mi amor?
No, Álvaro estaba conteniendo la rabia. Claro. Eso. La suya. Estaba Su encabronadísimo. propia rabia. Para acabar sí. pronto, dice Exacto. Jordi. Pero estaba lo estaba conteniendo porque en ningún momento me dijo verbalmente lo que había escrito. Para nada. Al contrario, vamos a comer, el programa salía en la tarde. ¿Ok? Y como mujer que soy, lo primero que dije, ¿qué vestido me pongo? Eres una blanca, Para ver ¿no? arder el mundo. ¿Qué vestido me pongo? Me van a estar viendo Exacto. todo mundo. Tengo que Hoy ir. sí, exacto. Que me vea tranquila, pero vinculada a proceso, No, pero al no, mismo claro. tiempo Oye, empoderada. ¿Qué me sé de líneas de la mujer? Naranja, rojo, Naranja, rojo. verde. Naranja, rojo. No, tiene que ser algo realmente discreto, porque eso también me va a calmar. Elegí un vestido lila. Ah, mira. Era en la época en que salía de largo. Dije, bueno, ok, tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Llegó, en esa época, Ricardo vivía en Rancho San Francisco, cerca de su casa tenía su helipuerto, teníamos acceso caminando a llegar al helipuerto. Y entonces le dije a Álvaro, sí, acompáñame, no quiero ir sola. Y entonces nos subimos al helicóptero, llegamos, ¿Ahí ya habías pensado lo que ibas a decir o lo ibas a sacar de tu ronco pecho? lo iba madurando, Procesando. lo iba procesando, ¿no? Sin saber realmente si me iba a desmoronar en ese momento frente a la cámara o lo podía hacer, ¿no? Qué duro. ¿En algún momento pensaste, quizá hoy en la noche sí duermo en la cárcel? Sí, claro, claro. fuerte. O sea, porque Y tú ibas te a dejar voy a tu hijo. Sí, no, no, 9 eso. años, Pablo, tal. Eso, sobre o sea, todo. Sí, y es como, claro. quizá hoy no llego a dormir aquí en lo que se Claro. resuelve esto. Sí, Claro. entonces piensas en todo, tienes que pensar en todo. El caso es que bajando del helicóptero, yo ya sabía que tenía que ir directamente a la oficina de Ricardo. Entonces llego a la oficina de Ricardo estaba solo y me dice, el procurador me pide que te meta 2 días a la cárcel para calmar a Televisa. Ay, sí, tú. Y me dijo, no lo voy a permitir ni ahora ni nunca. Antes de que dijera eso, ¿lo consideraste un segundo en tu cabeza? No, para nada. Ok. Sí, no Para imagino. nada, para Dejar a nada. tu O hijo sea, sobre todo. piensas, en ese momento piensas más, voy a dar la cara al público que está esperando saber Tu qué me reacción, está claro. pasando a mí. Claro. Y entonces alguien, supongo que obviamente platico con Ricardo un montón de cosas, entre las cosas que me salió de mi ronco pecho, le dije, pero todo esto por mí, y le dije, pero si peso 40, en esa 45. época 45 Me acuerdo, kilos. yo me acuerdo hasta del audio, ma. Digo, pero si peso 45 kilos y mido uno tanto. Y me dice, di eso. Claro. Di exactamente Claro. eso. El caso es que seguimos hablando. Yo ya salgo, me maquillo, me peinan. Estoy atrás de la escenografía, caminando para ver cómo voy a abordar todo este asunto. Y entonces veo que de repente empiezan a llegar todas las personalidades de Azteca. Te estoy hablando de Javier Alatorre, de Broso, que en ese momento estaba con nosotros, de José Ramón Fernández, de más conductores. Yo dije, ay, caray, Está serio esto. esto no No es es cualquier cosa. No. Sí, No, qué fuerte. ¿Cómo logré hablar hasta el día de hoy? No sé. Lo que sí les voy a platicar es que cuando llego a la casa, Pablo, mi hijo, que ya estaba en la casa, me dice, ay, ma, hubiera llorado. ¡Qué joya! Y aparte- Ahí estaba el rating, Pati. Ahí estaba el rating. ¡Llorado, ma! ¡Qué joya! Pues, dime si no es genial. Wow. Entonces yo dije, qué bueno que lo está viendo así. Ya. Claro. Sí. Ya asunto arreglado. ¿Y en algún momento de toda esta situación sí lloraste? Terminando el programa, sí, claro, por supuesto ¿En que el camerino lloras. o dónde? En el camerino, cuando me estoy despintando, cuando me estoy sacando absolutamente todo, porque ahí me di cuenta que tenía yo que hablar con mucha gente de lo mismo. Y eso agota.
Uy, sí. agota de una forma increíble porque ahí empezó la historia. Ahí yo logré salir de la casa, de mi casa al foro, cuando Ricardo me dijo, ya está el amparo, van los abogados por ti a la casa, se vienen en el helicóptero y te regreso en helicóptero. Ahí fue cuando dije, ay no, esto está... Eso está fuerte. Y entonces, cada que se tenía que cambiar el amparo, yo tenía que Tiempito, salir, ¿no? yo tenía que salir a algún lado donde nadie sabía dónde estaba, Ah. sin avisar incluso a la producción a dónde iba, ni que no iba a venir al día siguiente. Solo tu esposo. O sea, nadie Nada más sabía Álvaro. cuándo no ibas a llegar, Sí. ni tampoco nadie sabía ¡Qué cuándo se fuerte! acababa No, el amparo. exacto. Para que nadie estuviera Exacto. esperando y aprovechar esa. ¿Y cuánto ventana. tiempo fue eso? Ay, perdón, yo ya. Fue, no, haciendo sí, sí, daño, no, haciendo claro, trabajo. Estás hablando de un año. Uy. O Ay, sea, qué mucho fuerte. tiempo. Sí. Incluso llegó un momento en que yo físicamente así no me sentía bien y les dije, necesito salir a algún lado. Es cuando inicio en una clínica en Estados Unidos un tratamiento que hasta la fecha sigo de desintoxicación. Y entonces me fui sola, llegué a Lancaster, a la clínica, estuve 2 semanas y al regresar le dije a Álvaro, no nada más te quiero ver a ti en el aeropuerto, quiero ver a los abogados, porque dije, capaz de que llego Regreso y yo. de nuevo. Ay, Oye, claro. Pati, pero yo también voy a Sí, preguntar. perdona, pero nos Pati, gana. Es una mesa, es una mesa. ¿te enojaste con Sí, Televisa? Porque al nos fin de gana. cuentas fue tu casa por muchos años. O con Claro. alguien en particular. Claro que o- no me enojé, entendí que la maldad no tiene límites. Todo esto lo orquestó Alberto Ciurana, todo. Que después trabajó con ustedes. Sí. Fue director de la empresa. Sí. Fue director de la empresa. Sí, Y mira lo que son las cosas. Se murió en Televisión Azteca. sí. El COVID, ¿no? Sí. Y fue al foro, yo recuerdo. ¿Y, Sí, y cómo sí. fue la primera vez que lo volviste a ver o esos primeros momentos? Uy. Me imagino que evidentemente tenían que trabajar en conjunto, pero cuando lo volviste a ver que regresó a TV Azteca, yo también conocí muy bien a Alberto. ¿Cómo fue? ¿Cómo se sentían? Yo ya era una persona realmente cínica, malévola. Trabajamos juntos en Siempre en Domingo. Y yo desde ahí me daba cuenta de cómo manipulaba y cómo regaba el veneno. Tan es así que Raúl se lo quitó de encima. Cuando llego yo a Televisión Azteca, a los 4 o 5 meses, voy al Teatro de la Ciudad a ver no sé qué obra que me invitaron. Estaba Shanik Berman al lado mío y él llegó y se sentó aquí. Como tú y yo viendo una obra de teatro, platicando, bla, bla, bla. Y cuando me paro para despedirme, Alberto me dice, ¿tú sabes cómo me despierto todas las mañanas? Le dije, no, pensando cómo te voy a chingar a ti Sí. y a Televisión Azteca. No. Me temblaron las piernas, me di la vuelta y salí. Oh, wow. Lo vi obviamente en el funeral de Raúl, lo vi, hola, hola, nos saludamos y después, cuando sé que llega Televisión Azteca, yo fui con Ricardo y le expliqué. Y le dije, tú sabes lo que haces. Y tan mala persona que hoy todavía Azteca no se da cuenta del daño que le hizo. Porque él convenció a todos de que dejaran de hacer telenovelas. Cuando llevábamos un camino importantísimo en el mundo de las telenovelas. El caso es que estamos en una junta, todos los ejecutivos, y de repente veo que entra, se acercó, me dio un beso. Hola, Pati. Hola, Alberto. Y hasta ahí. Ay, qué dolor. Wow, qué fuerte. Sí, muy Oigan, fuerte. pues fíjense nada más, tenía muchas ganas de preguntarle este Estamos episodio. todos así, yo, Ya, sin el café. Es que lo escucho, lo estoy escuchando por primera vez, Pati, Está qué fuertísimo, coraje. sí. Oye, Daniel, ¿cómo era?
Ay, divertidísimo. Era un goce, la verdad, compartir Y con él. muy imprudente. Sí, también. Muy imprudente. Sí. Muy imprudente, Sí, lo sí. hemos comentado en nuestras transmisiones en vivo que, pues sí, tenía el sabor, el picante del programa, pero nos metieron unos problemones también, de que de pronto ibas a la calle y ya no quería el famoso dar la entrevista porque Daniel había dicho cierta cosa de él. Y entonces venían los reporteros, oye, no me quiso dar entrevista porque Daniel acaba de decir esto, se cayó la entrevista. O sea, les daba Entonces, cosas así a era. favor en el foro, pero en contra luego con la entrevista Pues ya nos sí. meten en esta bronca. Sí. Pues como como tú. decías, que de pronto hacía cosas de ti y yo llegaba con Rosario, ya por fin convencí a Jordi de que me diera entrevista y de pronto, ¿sabes que no? Porque Daniel dijo Acaba de esto, y yo decir. ya me la cancelé. Sí. Y de repente le decías, Pati, oye, Daniel, no, te pasaste. Sí. Claro. Le entraba por aquí, le salía por acá. Ah, sí, lo volvía. Sí, no. Sí. ¿Le valió? Era ingobernable. Sí. Muy simpático. Era ¿verdad? muy Ya cuando nos simpático, tuve la oportunidad sí. de conocerlo, súper simpático. Sí. Muy ocurrente. Muy pero tremendo. yo, por ejemplo, no lo sé, ustedes díganme, pero yo si yo pensara quién es una persona muy valiente del equipo, siempre diría Pati. O sea, esto es lo que acaba de contar, o sea, Sí. como valiente. Totalmente. Inclusive cada vez que yo he escuchado hablar a Pati, siempre veo que dice palabras que algunos, en mi caso, le damos vueltas, digo, ¿cómo digo esto? No, Tal. sí. Y Pati es como clara, objetiva, Toda la es vida. como, sí, tal, me iban a meter a la cárcel, sí, tal. Llegó Adal y me dijo y me reclamó enfrente de mi casa. O sea, es como que dice, es Ok, elocuente, clara, pero valiente. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Coinciden o no? 100%. Y honesta. 100%. Honesta, sí. ajá. Sobre la Con mesa cosas que las dices, cartas. uy, o sea, porque como que los mexicanos, bueno, creo que la mayoría somos así, de, Sí. ¿cómo digo esto? ¿Cómo no lo Disfrazamos mucho las lastimo? cosas. ¿Cómo Pero sobre tal? todo creo que también, independientemente de la personalidad de Pati, tiene la autoridad. O sea, creo que Pati tiene la autoridad, independientemente de que fue la precursora de este periodismo de espectáculos. Tiene muchos años trabajando en esto. Conoce de música, conoce de cine, conoce de telenovelas. Durante muchos años fue parte de, no sé, Pati, dime si lo estoy diciendo bien, como este consejo en TV Azteca que también decidían en las novelas, los contenidos que iba a haber. O sea, es alguien que tiene la autoridad para decir las cosas. Y los pelos de la burra en la mano y el carácter para hacerlo, ¿no? Claro. Pues creo Y yo. también pienso que muy frontal y que eso es necesario en el periodismo en general. Cuando uno dice las cosas como son y de frente, no hay para atrás, Es no verdad. hay manera de no tomarlo en cuenta, de no, pues sí, que te provoque una Claro. reacción. Y yo creo que eso es parte de ser un buen periodista también, ser frontal. Tal ¿Quién cual. ha sido, Rosario, los mejores negocios para Ventaneando? O sea, ¿quiénes han sido las personas que más notas han dado? Que digas, no, es que si no hubiera sido por, no sé, nos Joan da contenido Sebastián. O sea, negocio lo dije, quizás Sí, se oye sí. feo, Sí, pero pero en realidad sí. al final sí es un Así negocio. es, O sea, todas las para dinastías, ¿no? las revistas venden notas, las personas públicas queremos que nos vean, Claro. los programas necesitan rating. Es un negocio ¿Quién- general. entre todo, ¿quiénes Sí. creen Hay que ustedes? generar. Sí. ¿Quiénes dicen, Realmente- no juegues con tal y tal? Hablabas hace rato de quién había sido uno de los más chismosos, digamos, y hablaste acerca de Pepillo. Pepillo Origel destapó el romance, más bien, la infidelidad de Joan Sebastián. Yo creo que hasta hoy él lo recuerda muy bien porque lo dio en un momento en que Maribel Guardia estaba viendo la televisión. Y eso yo me enteré un día que le pedimos un saludo para un aniversario de Ventaneando. Y entonces Maribel se rió y dijo, oye, pues lo voy a dar, pero nada más que sepan que yo me enteré de la infidelidad de Joan Sebastián a través de Qué Ventaneando. fuerte. Cuando Pues lo un dijo favor, ¿no? Se le Pepillo. hizo un favor. Bueno, Exacto, le sí. quitamos Ya hoy la lo venda de los agradece. ojos. Hoy no los agradece, según yo. Sí, pero nadie se Sí. quiere enterar así, ¿no? No. Nos quisiéramos enterar Imagínate. nosotros. Bueno, eso es Y cierto. menos yo cuando me subo a un avión en Acapulco y, Te encuentras. y en ese momento se sube Joan Sebastián Así es. y se sienta a mi lado. Y lo único que me dijo, ay, Pati. Y yo le dije, ay, Joan. Se dijeron todo con eso. Y se aventaron todo el mundo hacia el lado. Ay, Pues no, qué sí. cosa. Plática. Por ejemplo, un tema tan delicado como ese, llegan y hay una mesa antes y se dicen, oye, voy a decir esto, o sea, en este caso Pepillo, quien ustedes va a decir una nota fuerte, oigan, voy a decir esto, o no te lo dicen, o cómo es. O sea, está en el guión, Ajá. pero no se pide permiso para opinar. comentarlo y opinar del tema como tal. Pati está enterada, por supuesto, porque revisa el libreto desde la mañana. Pero no es que le pidamos permiso, ¿no? O sea, oye, Pati, nos ¿Puedo enteramos. decir esto? Bueno, siempre, dices. bueno, pero de pronto sí hay cosas más delicadas de las que te puedes llegar a enterar y claramente lo platicas con ellas, que Sí, son las sí, que llevan la claro. parte editorial, obviamente, del programa, porque hay cosas muy, muy delicadas que pueden
dañar mucho más allá y no sabemos las negociaciones que pueden haber, qué sé yo. Entonces también se O cuando cuida. son cosas legales que de Claro. pronto son términos que son medio complicados, mejor decimos, mejor no nos metemos. O sea, en ¿con camisa qué once varas. cosas no se meten? O sea, ¿con qué cosas dices, no, esto sí, no? Con los niños. ¿Con los niños? Con los niños, claro. Absolutamente nada. Ya ha habido casos que han llegado a la mesa de Ventaneando. Gruesos. Y muy terribles y hemos decidido ¿De guardarlo. abusos? Sí, Sí. sí. Varios. Sí. Sí, no vas a decir una nota de esas, ¿no? No, pero no solo eso, sino que Rosario tiene la precaución de hablar con la mamá o el papá del niño para informarle, está pasando esto. Sí. O sea, antes de hacerlo nota, No, más sí. bien pon atención en esto, ten cuidado. Sí. Oye, nos llegó esta información. Me enteré de esto. ¿Qué hay de cierto? Sí. Tú sabes, estás enterado, enterada, y ya ha resultado pues, a veces choqueante saber que sí estaban enterados o sí se habían, o ya hay incluso una investigación, una denuncia formal, Claro. pero nosotros hemos decidido guardarla. Una infidelidad, por ejemplo, hoy, como lo que pasó con Joan Sebastián y Arlette Terán y Maribel. Ay, sí, no, ya. Ya sumándole todo lo que te lo sabes, te lo sabes de memoria. Como Estabas todo viendo mundo. Ventaneando ese Estabas día. viendo Ventaneando. Estabas viendo Ventaneando. Porque todo el mundo dice, ay, no, yo no veo, pero están enteradísimos sí, de todo, todo, por sí. Ventaneando. No hay manera de no, o sea, de pasar la tele y que esté ventaneando y no. Que una cosa que yo creo que hizo muy bien TV Azteca es haber subido todo a YouTube desde hace muchos años. Sí, Felicidades, claro. porque Sí. hay mucha gente lo puede ver, o sea, tuvieron esa visión de desde siempre subirlo, porque entonces ahora ya lo podemos ver a cualquier hora, pero Sí. desde hace años. Pero bueno, una infidelidad hoy, ¿la cuidan o no? Si es pública, no. Si todavía no se ha dado a conocer, sí. O sea, si es mejor no. En algún momento, ¿cómo se manejan las amistades? O sea, porque pues, ustedes también son amigos de mucha gente. O sea, sabes que van a hacer esa nota, sí. tal, les llamas, no les llaman. eso Ese iba a es un salir. tema muy interesante porque yo le he dicho a Linet, le he dicho, sobre todo a Linet, que es Ajá. muy amiguera, Sí. que abusada. Que una cosa era la amistad y otra cosa la nota. Que tuviera muchísimo cuidado. Sí, es verdad. Yo quiero hablar de un caso especial que acaba de estar en el foro, que es Pablo Montero, por ejemplo, Claro. que siempre hemos sido cercanos, es un tipazo, pero también ha tenido sus bemoles. Claro. Y lo hemos ventaneado tremendamente, desde Sí. que andaba allá en Costa Rica con una persona y luego Sí. lo pescaron desnudo en una habitación, todo lo hemos puesto sobre la mesa. Y Pablo se ha enojado con nosotros. Pero ha tenido la madurez, así como lo ven, bueno, golpeó a una de nuestras reporteras en Sí, Monterrey también sí, sí, y fuerte. lo Claro. denunciamos Le rompió el y teléfono. todo, le rompió el Sí. teléfono, llegó a la denuncia y todo, se arregló y vino al foro. Porque entiende él que hay una parte pública que nosotros tenemos que colocar sobre la mesa y aventar, ¿no? Y otra parte personal que no es por querer hacerle daño, es simplemente por dar e informar de lo que está pasando con él y lo que hace. Entonces, no todos tienen esa madurez. Claro. ¿Alguna vez? A mí me Oye, acaba de no pasar que algo éramos con eso. amigos, no, o sea, somos amigos, Sí. pero también yo soy periodista y trabajo Pero en hasta este que empiece el programa, programa. Sí, muchos no lo hasta la entienden. 1 de la tarde. Sí, muchos no lo entienden y sí es cierto esta parte en donde tenemos que entender que el periodismo es una cosa y la amistad es otra y sí tiene que haber como una Así línea es. muy marcada. A mí me acaba de pasar recientemente con una persona, una mujer que no voy a decir su nombre, porque pasó por un momento de salud muy difícil. Y yo me acerqué a ella porque además en mi cabeza había una, vamos a llamarlo, amistad o había una relación muy cercana. Me acerqué a ella de una manera muy amable, oye, me gustaría hacerte esta entrevista, me invitó a una cosa personal, estuve ahí, le dije, cuando estés lista lo platicamos y si quieres, y me dijo, sí, yo quiero que tú me entrevistes. Y cuando yo supe que íbamos a llevar la nota, que además era una nota de algo que ella misma sacó en sus redes, le dije, oye, vamos a sacar esto, dime, ¿qué de lo que tú estás viviendo te gustaría que yo compartiera en la tele en este momento para no equivocarme? Sobre todo porque había términos médicos de su tema. Y hasta me dijo tal, no sé qué, perfecto, yo lo comenté y de ahí para acá no me contesta el teléfono. Entonces, es como, no, yo creo que no tuvo la madurez, porque yo todavía, como de alguna manera, avisándole de, oye, vamos a comentarlo, no me quiero Vamos a hacerlo equivocar en el juntas. término, porque no quiero decir algo que no es, y a la fecha no me contesta el teléfono. Entonces, es bien difícil porque dices, bueno, pues, ¿qué hago, no? ¿Sabes O sea, yo qué tema tengo muy fresco? Me presenté con los OV7. Yo por alguna razón siempre hice buena relación Buen vínculo. con ellos. Y cuando viene el rompimiento, Jordi, tú lo sabes, hay bandos. Entonces, por un lado, con Ari Boroboy desde hace muchos años como que también hice una, no sé si es amistad, pero un vínculo. Relación. Y del otro lado con Lidia y con Mariana. Entonces, pues,
Obviamente cada parte tiene su versión, cada parte me la cuenta y me es complicado porque luego en el programa yo presento una nota de Lidia, por ejemplo, comentando cosas que no le parecen de Ari y a Ari pues no le encanta la idea, pero luego, pues Ari, entonces tú cuéntame ahora tu versión y entonces a Lidia y a Mariana pues dicen es que no es cierto. Estás en el medio. Entonces es complicado porque dices, yo tengo que darle información, no voy a quedar bien con nadie, pero al mismo tiempo quiero cuidar esa relación porque me sirve, le sirve. Entonces sí es como un tema... ¿Estás listo para la gira de complicado. ¿Estás listo? Exacto. Oye, no me han devuelto lo de mi boleto. ¿Dónde me formo? ¿Dónde me formo? Vamos a hablar, ¿quieres que entremos en ese tema? ¿Dónde me formo? Porque dígale a Jordi por su Instagram. A ver si- Oye, entonces, en realidad, yo nunca estaría seguro. O sea, yo no podría decir como de, hombre, yo fui vecino de Patti y conozco perfecto a Rosario y soy amigo ¿Sabe de cómo Linet y me lo Ricardo. encontraba? Afuera de su casa, sentado, así. Como Cristian Castro arriba haciendo de nada. una piedra o algo, como si fuera un gnomo. Y entonces ahí me lo encontraba. Después me lo encontré ya se sintió como más a gusto y salí a caminar. Nos encontrábamos caminando y no me saludaba. Ah, ¿ves? ventaneado Haz de terminaste. cuenta, Ventaneado. me ¿Sí veía no te saludaba? No. Pero porque tú es que iba corriendo. sí. Ibas caminando No, tú. yo caminando en la Tú caseta. caminabas siempre, ¿no? Caminabas. Sí. Tuc, 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 tuc. Y yo pasaba corriendo. Y yo decía como, ay, la señora Pati Chapoy. pero Volteabas todavía hacia no nos la- llevábamos, Oye, todavía no nos el conocíamos clásico. tanto. Y entonces como que yo pasaba y como que decía como, pues capaz que viene meditando, no sé, ¿no? Te Como que imponía, te daba sí, algo. o sea, no era por grosero, era por, pues, exactamente, me Sí. imponía. Como que decía, no, pues capaz que no le gusta que la molesten en la mañana. Tal. Ya luego nos conocimos y ya luego ya pasaba yo, hola Pati, ¿cómo estás? Claro, Bien, claro. voy a dar 3 vueltas más, órale, va. Pero sí es cierto al principio, pero sí fíjate, eso es algo muy interesante. A veces no es por grosero, sino es que la persona te impone. Sí. Y como que está en la mañana, está en su momento. No te preocupes, no me enojé. Exacto. Pero regresando a la pregunta que Me daba hacías. cuenta de que O sea, nunca Claro. nunca estamos protegidos como yo. Nunca estás hombre, a salvo. O sea, nunca estoy a salvo. Es como, No. ventaneando, yo me llevo perfecto con Inés. Con No, No, pero a ver, pero sí tienen que saber que hay un profesionalismo de por medio. Ética. Hay una ética, exacto. Tampoco, o sea, tampoco es que te vamos a ventanear de, ay, nos los encontramos en calzones. No, pues no. O sea, ¿Por o qué sí. no? O sea, Si es paparazzi, amigo, vas a salir. exacto. Y si te agarró la condesa, ya sabes lo que va a Ah, yo pensé pasar. que hacía otro. No, no Exacto. prometas por Exacto. todos, Sí, tienes toda la porque no razón, se exacto. sabe. Habla por Pero bueno, ti. hay una ética Claro. y obviamente esa es la ética que creo que mueve a todos los que estamos sentados ahí, los que están atrás también. ¿Ha hablado alguien a parar una nota? O sea, así de, Sí, cómo no. Rosario, Pati, por favor, esto no te lo suplico. ¿Y si la paran o no? No, yo sí paré una. Sí, Pati, sí. Hace muchísimo tiempo, el esposo de Shanique Berman se metió en un problema muy serio de deudas o algo. Y Shanique me habló llorando, pidiéndome de favor que no la pasara. Y ya teníamos la cobertura de la audiencia y todo. Todo. Y Y lo paramos. eso fue hace 20 y pico de años. Wow. 20 y pico de años. Y claro que la paré. Wow. O sea, sí, pues es que ya Aunque a conozco- Shanique ya se le olvida. de Claro. Sí, y luego aunque se fotos al enojó paso. Rosario Y porque otras tenía... cosas, ¿no? pronto. Otras cosas. Y todo en general, ¿no? Yo recuerdo Ya se una. enojó. Shanique, la ya, gente ya soy de ventaneando. ¿Ya? Shanique, te mando besos. ¿Sabes cómo te quiero? O sea, dices un madrazo. Desde la O sea, yo mano. aprendí, yo aprendí, Desde el como llevo 30 cariño. años viendo ventaneando y También ya aprendí. Es tienes como, el colmillo. dices el madrazo. Y Volteas sóbale. y es como de, ay, te mando Besos. no, eres súper querida. Con todo Querida. respeto, Con con todo- todo respeto. No, desde el amor. Desde la- Desde el amor. Yo recuerdo una nota que incomodó a Jaime Camil, un paparazzo que hice hace muchos años, donde lo agarré en la Condesa en una cafetería muy famosa. Haciendo nada, mi nota era, encontramos a Jaime Camil, estaba con Noel Tomando Chagris de café. Sin Bandera, recuerdo, platicando con unas chavas, o sea, que no había nada comprometedor, y Jaime Camil llevaba pues su cuerpo de seguridad, ¿no? Entonces yo estaba con una camarita Dijiste grabando. su cuerpo y dije, Sentiste así, ay, no conmigo. te erizaste. Entonces en eso llega su gente, no muy amable la verdad, a decirme que de dónde vengo, que deje de grabar, que qué estoy haciendo. Yo estaba muy chavito, a lo mejor eso me hizo que me valiera la situación. Y yo seguí grabando y entonces empezaron a, pues sí, como, no quiero decir que amenazarme, Amedrentarte. pero como a querer atemorizarme con la pistola. Ah, Entonces wow. sacaron la pistola. Entonces yo así, ¿y qué? ¿Me vas a matar? Grabando la pistola. ¿Y Ay, qué me vas no. a hacer? ¿Me vas a disparar aquí?
O sea, yo ahora pienso y digo, güey, ¿por qué tú Inconsciente. pusiste así con alguien, no? Que a lo mejor sí te suelta el balazo. Pero bueno, lo hice. Al fin de cuentas, sale la nota, y la nota es los guaruras de Jaime Camil agreden a nuestro paparazzo. Que insisto, o sea, yo estaba del otro lado de la banqueta, sin hacer nada, no había ningún delito que Sin hacer nada, ventilar. grave. Pero me refiero, Nada Pati, más, estaba con en esta una nota de agrediendo. color, encontramos a Jaime Camil. Bueno, sale la nota. Y después Jaime Camil se comunica a Ventaneando, ¿no? Y recuerdo que fue así de, Pati, perdón, yo no sabía que era gente tuya, de verdad, fue un malentendido. Entonces, sí se le hizo. Claro, es que da un poquito miedo. Claro. así. Es que yo lo que entiendo, y quizá la gente quizá no lo ubica tanto, pero es, ustedes tienen un programa todos los días. Sí. Sí. Y, o sea, a nivel nacional y ahora internacional. O sea, entonces tú puedes atacar una vez a un programa, pero el programa te va a poder atacar todos los días. Y si te quieren tirar mala onda, todos los días van a estar... O se deja de hablar de la persona. O se deja de hablar de la persona, que eso todavía duele más, ¿no? Exactamente. ¿Ves? Mira, eso me dio miedo. Eso último me dio miedo, ¿no? No, pues es que Claro, sí. Es que no. tenemos O sea- un departamento que se llama el congelador, ¿no? Y hay varios. Y hay varios. Cuando los mandas al panteón de los vivos, ¿no? ¿Sabes qué Órale. pasa? Que muchas veces se les olvida porque están muy, ay, qué buena onda, y mira, traigo mi disco y te lo presento y no sé qué y no sé cuánto, y quieren que hagas el periodismo que ellos quieren, o sea, que les preguntes las entrevistas a modo y demás. Y cuando hay una situación, ¿no? Que de las cuales quieres olvida. hablar, se les olvida. Da nombres, da Y de nombres, repente ¿quién? ya, no, pues varios, muchísimos, no, pues varios. Ya, y de pronto ya no te quieren dar Claro. entrevista, y de pronto, para cuando hablas bien de ellos, nadie te habla. Cuando hablas mal de ellos, oye, ¿por qué dijiste? Somos muy mal agradecidos también de pronto. Eso te debe de pasar, Sí. ¿no? Sí, Sí, por supuesto. constantemente. Sí, sí, todo el tiempo. Oigan, y si es real, como que había como un hito de no, es que en Ventaneando, Pati les dice qué decir, ella nunca va a decir algo malo, se lo manda a Daniel o a Ricardo que digan tal, y entonces ella nada más va a decir, no pasa nada, pero si no te va a regañar, y si no dijiste, ¿eso es cierto, no es cierto? ¿Hay ciertas líneas o no? ¿No? En absoluto. Yo creo que te regaña después de que lo dijiste. Exacto. Pero mientras ya te aventaste Pero como el borras. antes no. Yo la verdad es que nunca he recibido línea de Pati, salvo en el acuerdo de que este caso mejor lo guardamos y no lo sacamos. Pero a la hora de estar en la sala, nadie tira línea. Hay una escaleta y hay una chuleta donde van poniendo las notas que vamos a dar cada uno. Y la puede dar Linet, la puedo dar yo. A veces yo me adelanto y se la gano a Ricky. Es una rebatinga de Pedrito notas, se eso sí. enoja porque le ganan la palabra y él quiere ser el único en hablar. No hay una línea ni qué decir. Lo que sí hago cuando creo que puede estar sacando de balance al entrevistador, cambio obviamente la pregunta o la conversación, porque tú sabes, porque eres buen observador, cómo está reaccionando la persona cuando estás preguntando algo. Y si el clásico de que Ya se empezó a Ya se acomodar. movió. en ese momento, pues obviamente yo volteo para que se sienta bien. Ay, a el mí es lo que invitado. más me gusta. Cuando están incómodos. Eso sí, Se eso sí. empiezan a revolotear en las Sí, que se empiezan a poner... ¿Y qué haces cuando ya lo estás cambiando? Y ahí vamos. Ahí va Linet Puente. Oye, pero recuérdame tal. Sí, es que llevar un programa así como estamos ahorita es complicado porque cada quien va a soltar y en cambio el uno a uno, pues tú ya sabes hacia dónde vas, Sí, si claro, te sí, regresas, sí, si te adelantas, sí, si lo molestaste, sí, pero sí, entre sí. todos es... Pero yo es- creo, Jordi, que también el encanto y parte del éxito de Ventaneando ha sido que en el foro, en la sala, en el comedor donde estemos sentados o donde estén sentados, hay personas distintas. Yo no Sí. tengo el mismo lenguaje que tiene Rosario, Claro. ni Rosario tiene el mismo que tiene Linet, ni mi opinión es la misma, por cuestiones generacionales, educativas, lo que tú quieras. Ni la intención. Ni la intención. Claro. Entonces creo que eso es parte del encanto de Ventaneando, que tú puedas conectar con Y, pero tú con X, pero tú con M. Entonces eso creo que está padre, porque hay para todos y todo el mundo puede... yo encajo con la opinión de Genial. Rosario, yo no estoy Claro. de acuerdo con Pati, con Linet sí, con Ricardo no. Creo que eso está padre. ¿Hay egos? O sea... Yo creo que sí. ¿Tienes claro. tiempo? Y todo. Hay ¿Cuánto otra. dijiste que ¿Qué duraba? tiene que Regreso decirnos? mañana. O sea, Regreso oye, nuestra mañana. producción allá atrás. Así, ¡qué grosero! Sí es muy complicado. Complicadísimo, por supuesto. Y de repente, Nosotros no. Pero como, o sea, Yo ¿como no. quién? ¿Como quién? No, yo sí me imagino que es como, yo hablo más que yo tal, ¿por qué lo metieron? Ay, ¿Por qué tal? sí. ¿Por qué Pedrito yo se no regresé enoja. esta semana? ¿Por qué Creo que tal? es Me Pedro, ganó ¿no? la voz. Pedro Y Daniel en su momento creo yo. Uy, Daniel, experto en Daniel eso. era
en ese sentido, el peor. Así, Sí, es cierto. Sí, no. Ya me tocó aquí con las sirvientas. Casi, Oh. casi. Sí. ¿Ah, sí? Un día grabamos una... ¿Decía eso? ¿Llegaba así? Sí. Uy, entre muchas un día cosas. grabamos un Y eso promocional nos para iba bien. Navidad y Ricky y yo acabamos de llegar a la sala, teníamos pues no sé, meses. Y entonces nos pusieron Me acuerdo. en un acomodo, como el director decía, a él y a nosotros dos nos tocó atrás. Y entonces estaba tan enojado, Estaba ¿verdad? indignado, así de 30 años en la empresa y vean con quién me paran. Sí, sí, sí. Porque aparte, Sí, claro, como era nosotros tan no. alto, pues Ayer siempre ustedes tocaba entonces como, atrás. oye, cabrón, ¿qué te pasa? No, le valía, le valía. ¿Cómo recibía, por ejemplo, a Ricky? Así. Empezaba el programa, no ha aprendido nada. Desde que los Sí, patos sí, le tiran a las escopetas. Yo recuerdo que... ¿Al aire? Sí, claro. Fuera del aire, o sea, yo cuando me dijeron, vente al foro, vas a estar acá, yo llegué evidentemente emocionado, pero nervioso de Claro. lo que me iba a enfrentar, porque yo siempre había estado detrás de cámaras y no es lo mismo estar frente de ellas. Y súmale entonces de pronto Daniel, que así de, ¿así? ¿Tú crees? Ay, ya lo acabo. Oye, pero te no. daba consejos. De pronto me daba Recomiendo- consejos, de pronto me decía, habla más lento. De pronto sí me daba consejos, pero también, y eso, Salte del programa, ¿no? sígueme por acá, acompáñame. llamado. Pero sí, Daniel. Daniel, Son lindos, Sí amables. le podía. Daniel era, Sí, sí le siento podía. yo que la palabra era celoso. Era muy celoso. Pero muy. yo creo que cuando él se dio Era cuenta que yo celoso. no iba, porque además ni podía ni quería quitarle su lugar, porque Daniel es único y irrepetible, fue cuando empezó a bajar la guardia conmigo y empezó a ser creo que más generoso, más O sea, le amable. daba más celos entonces los hombres que Yo las creo que mujeres. los hombres, creo que también a Todos. Ricardo Casares, que también estuvo Sí. unos años Sí. secretariando, tampoco Lo- le fue muy bien Lo con que él. le robara Fastidió la mucho. atención, siento que eso era, sobre hacía todo la ruido. atención de Patty, siento que eso le podía mucho. O sea, si alguien empezaba a tener como un poquito más de notoriedad en el programa, era como, ya medio te... Yo no tuve, la verdad, eso. Creo que al principio yo hice una muy buena mancuerna con él porque somos muy albureros y ese tipo de cosas nos funcionó mucho. Pero sí es cierto que, pero por fuera, mientras yo no estaba en el programa, fue y habló con el Te entonces destrozaba. productor para quejarse de mí y yo también me quejé de él y nos peleamos como por fuera. O sea, era alguien especial y sobre todo, si Territorial. estabas medio pisando la línea de alguno de las personas que él quiere mucho, era como de, porque si eres su gente, te tenía aquí, pero si no, eras lo peor. Que lo hacías Mal a- conductor, mal actor, eras horroroso, así era Dani. Híjoles, pero si desde el principio empecé diciéndote, Miguel, Pati, cómo te admiro, y me imagino que aquí, Rosario, también estás muy metida, controlar un equipo así por 30 años, con más de 15 conductores y conductoras que van y que vienen, porque tú sabes quién te está dando rating, quién te da tal cosa, quién te centra al equipo, y es como en el momento de que vamos a correr a Daniel, ¿no? Cuando me estabas platicando. Y es, no, espérame, es que no me lo pueden correr, pero tampoco me puedo llegar a meter hasta acá, pero sí me tengo que decir, no, es mi equipo, es como... O sea, se dan resultados con base en todas tus decisiones. Entonces, está difícil ir manejando tantos egos, situaciones y todo, ¿no? Imagino que ha sido complicado. poco, un ¿De lo más poco. complicado? ¿Eso será lo más complicado? No. Porque fíjate que hay un tema real que se llama importancia personal o ego. Pero también hay un tema personal que ese sí te lleva muchísimo tiempo. Yo gasto, por decir una palabra, más tiempo en atender y en escuchar lo que les está pasando de forma personal que otra cosa. Confirmo. Que otra cosa. O sea, ¿sabes qué está viviendo cada quien? Por supuesto, en tu equipo? claro, que si fueron al médico, que si los dejó el novio, que si... Claro. La lista es Sí, no, y yo te voy a decir, enorme. por ejemplo, la semana pasada, pues yo comí algo que me hizo mal, ¿no? Entonces dije, oigan, me siento Tuviste mal, me catarro. siento mal. Y Catarro. Pati, tómate carbón activado. Me mandó a comprar un carbón activado que para que me ayude. De verdad, Pati está siempre al pendiente de todos. Y es detallista y la verdad es que sí. Y eso es lo de menos, pero yo lo he Sí, claro, contado. dije una banalidad, No, pero no, es un pero ejemplo de 100%, que es está al real. pendiente, es de de que sabe. aquí hasta acá, o sea, yo lo he contado cuando yo me separo que llego con ella fue, o sea, yo casi no lo estaba contando porque yo no quería que se fuera a filtrar de alguna manera sin que Pati lo supiera primero. Y yo me metí con ella al camerino, como muchas otras cosas, en otros momentos nos hemos metido a hablar de muchas cosas, pero me acuerdo perfecto cuando se lo cuento, era como súper importante para mí, una, que ella lo supiera, dos, escuchar su consejo, más allá de mi jefa, yo siempre lo he dicho que es como una segunda madre porque siempre me ha dado muchos consejos muy buenos. Y tres, eso, ¿y qué hacemos ahora? Porque yo nunca me había visto involucrada en un tema personal que pudiera, porque ya TV Notas estaba hablando cosas. Yo le decía, ¿qué se hace? O sea, se dice en el programa, me dijo, ¿lo vas a hacer?
cuando tú quieras. Y si lo quieres hacer, y si no lo quieres hacer, es tu rollo. Y me acuerdo perfecto que me dio el consejo y cuando ya se empezó a hacer más grande, le dije, Pati, creo que ya es momento de que lo digamos como tú quieras hacerlo. Y me dio toda la libertad para hacerlo en el programa. Quiero platicar eso, cuando los protagonistas se vuelven las víctimas. Recientemente que tuve un tema que no pudimos hablar porque había todavía no podemos hablar mucho por el tema legal que hubo porque estuve en el reality de La Granja y sucedieron cosas con el padre de uno de los integrantes y pues sí, te conviertes en protagonismo, pero pues como se me puso una orden de restricción, pues no podía hablar, pero también se le puso a la otra persona para que no hablara, al padre del niño. Y sí, te conviertes en eso y es como complicado y yo, obviamente Pati, nunca me había pasado esto, ¿qué hago? Mándame el helicóptero. Es que a eso voy. Como que las personas públicas siempre dicen, es que es horrible que hablen de ti, es que es horrible que digan de tu vida, es que cuando se inventa, esto es real, esto no es real. ¿Qué ha pasado cuando ustedes son la nota? ¿Se siente? Llega un momento donde dices, híjoles, no me había dado cuenta de que sí es duro estar del otro lado. Yo quisiera contar el caso que nos afectó terriblemente el año pasado, que es la salud de Daniel. Ajá. Fue un tema dificilísimo de manejar, yo creo que para todos. Primero por el cariño que existía, luego por la ética periodística de decir qué podemos contar y qué no, porque la gente no sabe, pero hay una ley de protección de datos personales que tiene que ver incluso con la salud de las personas. Tú no puedes lanzarte a decir lo que quieras de Jordi tiene esta enfermedad, porque puedes afectarle contratos, puedes afectarle lo que es la familia de él si no está enterada, etcétera, ¿no? Entonces fue un tema muy difícil porque también Daniel cerró muchas cosas y pidió que muchas cosas no se dijeran. Que salieran en otros medios, bueno, pues fue una cuestión de ahí de filtración de información y demás, pero nosotros teníamos que tener mucho cuidado en lo que él quería que se dijera. Y por otro lado la gente nos decía, pero ¿por qué no hablan? ¿Por qué no lo dicen? Todo el mundo está hablando y ustedes no tienen la información. No, sí la teníamos. La cuestión es que no teníamos el permiso, la anuencia de él para decirlo. Y eso, pues fue muy respetable desde el inicio y hasta el final, ¿no, Pati? Claro. Incluso las visitas que muchos de nosotros hicimos al hospital, no lo comentamos. Simplemente fue algo muy personal de ver qué se le ofrecía, qué necesitaba, hacerle ver que ahí estábamos siempre para lo que él necesitara. Sí. Fue fuertísimo, o sea, bueno, evidentemente yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en esta entrevista y lo conocí, la verdad hicimos muy bonita vibra, y después empezar a ver cómo empezaba a decaer su salud, fue tremendo. No me quiero imaginar a ustedes, que son su equipo y sus amigos. Fuerte. Hubo un momento donde ustedes dijeron, ¿se está muriendo Daniel? Yo sí. Yo no dije. Pensé que fuera a pasar. La verdad, yo nunca pensé que lo íbamos a perder. O sea, claro, después del trasplante y demás, sabías que su salud estaba comprometida, más delicada y demás, pero nunca pensé que se nos iba a ir. O sea, para mí sí fue una sorpresa. Digo, obviamente ya las últimas 2 semanas ya lo pensábamos, lo sabíamos que podía pasar. Pero antes no, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que faltó al programa, yo creo que se ausentó un par de meses y luego regresó al foro. La vez que estaba en los huesos, pues recuerdo, él era un hombre grandote, altote, entonces llegó, el saco le quedaba enorme. Cuando lo abracé le dije, amigo, bienvenido, lo sentí ya muy delgadito, muy disminuido. Entonces ahí fue cuando dije, el asunto no está bien. Y luego ya lo veías caminar como lento. De por sí él caminaba lento. Sí, pero se veía como que le costaba ya trabajo. No era una lentitud de cada quien, sino era de que ya le costaba. Entonces fue cuando dije, creo que esto... Y por lo que sabíamos de la situación médica tal cual, o sea, los informes que nos llegaban acerca de qué había pasado con la segunda cirugía, esta bacteria que le afectó los últimos meses de su vida. O sea, había un riesgo latente y muy grande, pero no creíamos que iba a llegar esa fecha. Y llegó. Tú decías que sí. Sí, porque lo vi en el hospital varias veces, porque aun cuando él decía que todo iba bien, sabíamos que no. Sabíamos que no por lo que dice Rosario, porque teníamos la información de los médicos, ¿no? Él trató de ocultar todo el tiempo el daño que tenía su cuerpo, todo el tiempo. Y obviamente su familia también, pero nosotros íbamos con los médicos, preguntábamos, yo lo iba a visitar y lo veía. Sin ser doctora, pues tú te das cuenta cuando algo ya no está... Y tú como amiga, o sea, no solo como jefa, porque ustedes realmente eran amigos, ¿cómo te sentías? Mal porque no puedes hacer nada. Nada. Acompañarlo, platicar,
recordarle que tenía que hacer un testamento a favor de su hija, que no lo hizo, y ya, o sea, no puedes hacer nada, y eso aplica con todos los enfermos, con todas las personas que no dependen de ellos el salir adelante en enfermedad o en trabajo, en lo que sea. ¿Y cómo fue cuando ya se enteraron? Yo después de la entrevista, que ya yo creí que estaba mucho mejor, bueno, yo creo que todos, incluyéndose él, lamentablemente después me lo encontré en un restaurante, al lado en la mesa, igual muy delgado, muy tal, dije, híjoles, no siento que esto esté mejorando. Y después, cuando nos dieron la noticia, si a mí, que no era tan cercano, Te pesó, sí claro. me pesó y sentí un balde de agua fría, ¿cómo fue en su caso? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo tal? ¿Qué pasó ese día en Ventaneando? ¿Qué pasó entre ustedes? Yo recibí la llamada de Cristina, la mamá de su hija, y en ese momento pues lloramos juntas. En ese momento me comunico con Rosario, ya teníamos, como buenos periodistas, preparados muchísimas piezas por lo que fuera a ocurrir. Y al día siguiente, pues es difícil porque estás viviendo un dolor, una pena, y además todo mundo se acerca a refrescarte el dolor y la pena. Es muy complejo, porque además yo había quedado junto con todo el equipo de ir en la noche con Alejandro Gou, le iban a hacer un adiós, que se le ocurrió a Alejandro desde mucho tiempo antes, lo habíamos hablado, y cuando llegas ahí y ves todo la gente que estaba cercana a Daniel de una u otra forma, pues es muy fuerte. Empezando por su hija, Pati. O sea, Papá. Sí, su papá, claro, no, sus el hermanos. ver o sea, a Micaela, el ver a esta Cristina que estuvo permanentemente al lado de él, aun cuando ya estaban separados, porque Daniela, la única persona que le confiaba era Cristina. Le llamaba a su casa y le decía, Cristina, ven por mí para que me lleves al médico. La exesposa estuvo todo el tiempo a su lado, todo el tiempo. Te lo dijo a ti incluso en, Sí. en la entrevista que le hiciste Sí. a Daniel. Y salir al aire, al otro día, bueno, ir a un reconocimiento así, pero salir al aire, ver una silla donde siempre se sienta. ¿Cuántos años habrá estado Daniel? ¿Unos 18, 19 años? No, estuvo mucho más. 28. Ah, claro, más, 28, claro. 28 años. Sí. O sea, llegar a ese primer día, porque una cosa es llegar a transmitir el programa cuando sabes que está enfermo, cuando ha faltado 2 meses, tal, y una cosa es llegar a transmitir el programa Mira. cuando sabes que ya no tiene vida. Que ya no va a regresar. ¿Cómo fue? Ya. Pues yo recuerdo que fue complicado. Mira, yo creo que durante el tiempo que él estuvo mal, como que, pues sí, a lo mejor uno fue trabajando la idea o visualizaba que eso podía ocurrir, pero ya cuando ves ese sillón vacío, cuando vinieron las cenizas de Daniel al foro, que además recuerdo que el programa fue muy criticado, porque ¿cómo se atreven a llevar las cenizas de Daniel? ¿Y? Yo estoy seguro que Daniel hubiera sido el primero en decir, por favor, llévenme, porque era su lugar seguro, era donde él venía y se inyectaba de energía. Repito, llegaba ya muy pues débil, como de un Muy vulnerable, se veía muy vulnerable, muy decaído. Y llegaba al foro y pum, se iba para arriba. Entonces, Ventaneando siempre le dio vida. Entonces, obviamente, él tenía que estar ahí para despedirse. Sí fue complicado, fue triste, fue darse cuenta de que ahora sí ya no iba a regresar. Claro. Y al mismo tiempo era de, bueno, pues tenemos que continuar con el programa. Eso, la parte de comunicar, porque al final, pues nosotros éramos los principales comunicadores de un tema, pero además que era tan personal para todos, para unos más que para otros, evidentemente, y esa parte era la más difícil, ¿no? El salir y decir cosas. Me acuerdo cuando Pati empieza a hablar ella, y yo creo que todos nos quebramos con ella, pero tampoco podíamos estar llorando todo el tiempo. Obviamente, yo creo que la gente lo entendía si de pronto nos poníamos a llorar o se nos quebraba la voz, pero también tenías que comunicar y tenías que contar estas historias para recordar de una manera padre a Daniel. Como líder de equipo, Pati, ¿hablaste con el equipo antes de entrar a ese programa? ¿Les dijiste algo? Que yo me acuerde, no. Todo el mundo llegó al foro en silencio. Sí. Sí. Todos estábamos impactados. ¿Ustedes se enteraron por los medios o tienen un grupo No, en nuestro chat. de Rosario? ¿Hay un chat? No, igual a la par que Pati, y en ese momento recibimos informes del hospital que ya había ocurrido y pues nos pusimos a trabajar, y Yari González, que es nuestra productora, y yo, en la preparación del programa del día siguiente, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a despedir, el tono en el que iba a estar toda la transmisión.
Y pues lo hicimos yo creo que como a él le hubiera gustado también. Lo que dice Linet es cierto, no podíamos pasar el tiempo llorándole permanentemente y sino recordando que él era muy divertido. La semblanza que se escribió de él pues tuvo mucho que ver con cómo era él y todas las cosas ocurrentes que decía, la personalidad que él tenía, recordándolo tal cual era. Pero sí fue difícil, porque cuando uno escribe una biografía de una celebridad, pues bueno, la celebridad la conociste, la entrevistaste y tal, pero alguien que pertenece a tu familia laboral, que se sienta todos los días ahí, que lo ves llegar y tal, pues es difícil. ¿Quién lo escribió? Yo lo escribí. Ella, me acuerdo. ¿Cómo lo hiciste? Llorando. Sí, conteniéndome. Igual que Yari, las dos estábamos ahí preparando todo y era como de, no lo podemos creer. Pero además tienes que ponerte a trabajar y resolver. Pero además veías a Entonces, todo el equipo, no solo a nosotros que estamos al frente del programa, claro. sino a todo el equipo atrás, porque yo me acuerdo que yo también llegué a la oficina, como que todos nos dábamos vuelta como el perrito persiguiéndose la cola, pero tenías muy claro que querías estar cerca de todos, aunque sabíamos que todo iba a ocurrir al día siguiente. Yo me acuerdo que yo también llegué a la oficina, yo comparto oficina con Mónica Castañeda, comparto camerino con las señoras, incluso con Mónica, y me acuerdo que entré a la oficina y las dos nos pusimos a llorar porque sabías que era algo colectivo de alguna manera, de todos los que estábamos ahí, pero veías a los editores, veías a mis compañeros, a todo mundo en algún momento pues llorando o recordándolo. Fue, híjole, Tú a veces duro. sientes su ausencia, Claro. porque Sí. siempre llegaba a subir a la oficina y gritaba, familia, ¿cómo están? Era una persona muy, pues sí, era cariñosa en cuanto a, ¿no? Energética, era divertida, entonces, pues sí se siente su ausencia y se sentirá, yo creo que el Claro. resto de la historia de Ventaneando. Por supuesto. Yo creo que sí. Oigan, y digo, el asunto de Daniel pues fue algo que se fue telegrafeando poco a poco, ¿no? Pero son 30 años de mucho trabajo y de una familia, esa es la realidad, es una Sí. familia. De hecho, bien sabemos los que trabajamos en este medio que a veces vemos mucho más a nuestros amigos de Sí, trabajo, claro. nuestros compañeros, que a nuestra propia familia. Lo de Daniel, como les digo, ya sabíamos que venía, pero ustedes se voltean a ver en el foro todos los días y saben que esto podría pasar cualquier día. O sea, no sé, les pregunto si estamos conscientes de la vida y de la muerte, porque de repente ves a Pedro, a Rosario, a todos nosotros aquí y no sabemos si vamos a estar mañana. ¿Es algo que piensan o no piensan? ¿Tú, Pati, lo Yo piensas? todos los días. Hace mucho tiempo que estudio y trato de apegarme mucho a la filosofía budista y el tema de la muerte es fundamental. Y es fundamental en el sentido de que obviamente nos va a ocurrir, no sabemos ni cómo ni cuándo, pero a través de muchas prácticas trato de llegar lo mejor posible, haciendo a un lado mi importancia personal, mi ego, para llegar a continuar con las prácticas. Eso es algo muy personal. Pero obviamente tenemos que tener la conciencia de que eso va a ocurrir siempre, todos los días, todos nos estamos deteriorando. Y obviamente tenemos que tener más cuidado para continuar con cada quien con su vida. Claro. En lo personal, todos los días hago un ejercicio en relación a esto. Pero yo Porque ya le sí. dije que ella va a ser eterna. Ella es eterna. Ella no exacto. se puede. Todos los Exacto. demás sí, pero ella no. Pero qué Ella no. interesante poder, o sea, como concientizarnos, ¿no? Es Prepararte como, para ello. es como Claro. hoy no está Daniel, ¿no? Pero sí está Linet, pero sí está Choco, pero sí está Pati, pero sí está Ricardo, ¿no? Pero sí está Pedro. O sea, voltearse a ver y sentirse, porque realmente han hecho una familia impresionante. Sí. Y yo festejo mucho estos 30 años, pero es imposible no preguntarme cuántos años más, o sea, cuál es la idea de Ventaneando. Pues ¿Va a mira. haber una sucesora? ¿En algún momento tú piensas dejarlo? Yo te veo más energética que nunca, más propositiva tiene que toda la nunca. energía. Yo sí podría decir que, así como de repente dicen, ay, de los primeros 30 años, y sí te lo escucharía en tu voz, pero ¿qué pasa por tu cabeza? Pasa por mi cabeza que el Todos así. programa... Exacto. No, el programa va a seguir. Seré yo, maestra. Caso seré yo. Mira, el hecho de que haya creado este programa de televisión, la figura de Pati Chapoy, no quiere decir que Pati Chapoy va a continuar. Es obvio. Pero lo que es real es que este programa de televisión es el que
uno de los que más dinero le da a una empresa. Por lo tanto, el programa va a seguir con ellos. Ellos son los que van a continuar el programa. Yo no sé si continuemos cuánto tiempo más Pedro Sola y yo, pero tampoco no sé si cualquiera de ellos Claro. va a continuar o no. Claro. ¿No? De hecho, No lo en realidad queremos sabemos. hablar con César. ¿Ustedes creen que esta es una entrevista? Fírmeme esta hoja en blanco. Y Ricky y yo nada más Miren, no preguntes, nada más Pati fírmala. Rosario y yo queríamos comentarles algo. Pero esta caja de cartón, casa. Es natural que sientan, es natural que las personas que estamos en esa sala sientan un poco de inseguridad cuando yo decido tomarme vacaciones. Pero las vacaciones que tomo es el mejor ejemplo para que ellos Sí. se den cuenta de que camina el programa sin mí. Sí. Y sin Pedro, porque así es. Lo importante de este programa lo hemos conseguido todos. Que mi nombre haya sido como explosivo, pues sí. Y ya. lo sigue siendo, Pati Pues Chapoy. sí, seguramente. Sí. Pero el programa es lo más importante. El programa nos ha dado a todos una Sí. mejor vida. Así es. de A acuerdo, todos. sin duda. ¿Y tú te ves sin hacer Ventaneando? Sí. O sea, ¿te has imaginado tu vida sin Ventaneando? Sí. ¿Qué quieres hacer? Nada. Como Cristian Castro. Yo me levanto y me desocupo. Mira, mi vida es tremendamente aburrida. Yo llego a mi casa, afortunadamente que ya tengo tardes, y ¿sabes qué hago? Me pongo a leer, me pongo a ver mis plantas, saco mi cuchillo y empiezo a, como no lo puedo hacer en la tele, ¿verdad? O las tijeras, a podar las plantas de mi casa. Me pongo a tejer, a acomodar cajones, a no hacer nada, a Ver series, sentarme, Pati. a ver series. A ver a de tus pronto, nietos. a disfrutar a mis nietos, a estar con mi marido. Eso es lo que me gusta hacer. Me cuesta mucho trabajo ya, porque ya no lo quiero hacer, andar del tingo al tango. Tengo 76 años y ya me gané el no hacer nada. Sí. ¿Y crees que puedas? Porque ¿Quién eres- sabe? ¿Quién No sabe? No sé. Porque yo te veo muy activa. O sea, yo no sé si con las plantas vas a empezar a producir. Has producido toda tu vida. O sea, has hecho realmente. Así es. O sea, Me pongo una a dialogar con ellas. El entretenimiento de una de las televisoras más importantes de Latinoamérica lo has hecho tú. Y esa Sí, es la realidad. sí. O sea, así de sencillo. O sea, si ahorita nos podemos a nombrar qué cantidad de programas has producido y qué cantidad de conductores, locutores, o sea, han salido. Es una les has dado escuela. pura oportunidad. Y que Entonces, hoy en día están en muchas televisoras Claro, y mucha gente además reniega de sus inicios. Sí. Que dices, oye, estás triunfando en otro lado, sí por tu trabajo, pero también por lo que aprendiste porque en les gustaría Ventaneando. estar de regreso Ah, también. Habrá que ver cómo dices tú, porque eres una mujer muy activa. Pues, sí, no sé. Pero, Sí, pero no como sé. dices tú, no se merece eso. ¿Y has pensado, ¿Qué? no que lo digas, pero has pensado tú en tus... ¿Cómo me quiero morir? No, no, no. No, Pues yo sí. No. Pues yo sí. De ¿Tú un sí? infarto. Claro, ¿Te es gustaría lo de más un infarto? rápido. Ay, más rápido. En friega y vámonos. Pues vámonos, Dormida, órale. Órale. Pues a lo mejor no dormida. Siempre he dicho, de broma, que la noticia de mi muerte no me la van a ganar. Entonces puede ser en el foro. Yo le pregunto, ¿a ti sí que te lleven al foro? O sea, Mira. digo, ¿para qué se permite? En coto, y Pati, no. Sí. No. Para que se preparen. Porque un infarto es chas, Exacto, ¿no? sí, Oye, exacto. como le pasó a Palomo, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. En una comida, riéndose. Riéndose. ¡zas! Sí, esa es fantástica. Eduardo Palomo. Como muerte del rey. No. Sí, dicen que la muerte del rey es dormido. O sea, es que te duermas y que ya no amaneciste, Sí. ¿no? Sí. Y digo, todavía el infarto, pues sí te da Ay, pero no claro. programa en vivo, amigo. ¿Y qué vamos a hacer No, en nosotros? vivo. Y nada, admita a la directora de cámara. En vivo, Resolver rapidito. Oye, y de rapidito. ese tiempo que dices, dices, sí, en algún momento quiero retirarme, ¿has pensado tú en tu cabeza a los cuántos años? O... No. No. Qué bueno. sí. Sí, es que sabes que es que No luego me hay decían. mucha gente que empieza a decir 5 años más, 4 años más, 7 años más. O sea, Pero es que no sé si voy a vivir 5 o 10 años más. Hasta que el cuerpo aguante, ¿no, Sí, Pati? sí, Siempre lo decimos, claro. hasta que el cuerpo aguante, Pati. oye, y has pensado, tanto le insististe a Daniel de dejar una herencia. Ya ¿Tú está. Tú has pensado, no una herencia, ¿tú has pensado en una sucesora o en un sucesor para Ventaneando? No. Todos lo merecen. Absolutamente todos.
¿Y entonces quién va a tomar esa decisión? Ay, qué fuerte. Dice Pati, ya será problema de otros. Dice Esa ya Pati. no es mi Es un bronca. problema del futuro. Ya será eso. Sí, Pati, así de- No, allá ustedes. De Sí. que van a darse con todo, entre todos, seguramente. Podemos hacer un reality show Seguramente. y a ver quién acaba con el otro. Exacto. Y el ganador, Sí, amigo. sucesor de Pati Chapoy. Mira, si me No, voy en sí, primero, tipo Survivor. obviamente el que va a decir aquí estoy yo es Pedro Pedro. Sola. Sí, Ah, no, claro. desde va a ahorita. decir, desde Sí. ahorita. Sí, Ya sí, me sí. pelucea. Claro, a todos. Sí, sí. A todos. Llevo yo rogándole la entrevista cuatro años, ¿no? No quiere, No no quiere. No quiere, no me ha dicho. él sí es Y vaya el que yo sí lo quiero y no voy a tocar ningún tema que no quiera. Pedro, te quiero, te mando un beso. Ay, sí. Va a decir, ay, qué bueno, Jordi. Pedro Chapoy le Bien por decimos. ti. No, cuando se es va la Pati. verdad, Pero Es la dice, verdadera Pedro está- Mira, cuando salgo de vacaciones, hasta cambia la forma de caminar cuando entra al foro. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Es otro. Sí, sí. Hasta te ve para abajo. Pero es muy chistoso porque se sienta y está como muy. Pero, Pati, ¿cuándo regresas? ¿A qué hora vienes? Ya te extrañamos. O sea, como Sí. que hay una parte de él Sí, no. que sí lo goza, pero otra parte que dice, ay, no, que venga Pati, porque yo nada más me quiero Bueno, sentar al lado. ¿qué tal la vez que hubo un programa, Jordi, ¿Te donde acuerdas? Pati no Sí, te estaba? lo juro. Y entonces empieza Pedro Rosario, ¿recuerdas el programa? Bienvenidos a Ventaneando, Pati Chapoy no está y pues... Esto es lo que hay. Es lo que, así nos presentó a los demás. El señor así nos pelució al aire. Sí. Pues esto es lo que hay, ¿verdad? Esto es lo que queda. Es lo que nos quedó para hacer el programa. Te queremos, O sea, Peter. Gracias. Oigan, ay, la Lo verdad- queremos. Sí, lo amamos, señor Sola. O sea, nosotros y todo México. Todo. Sí, Y hasta sí, los sí. chavos, Sí, ¿no? O sí, sea, esa es la realidad. Oigan, yo les quiero agradecer muchísimo, les quiero agradecer mucho su tiempo y felicitarlos a ustedes. O sea, ahorita pues tuvimos un ratito para platicar, pero podríamos hablar pues verdaderamente años, porque son 30 ¿Dónde años de mucho firmamos? trabajo. ¿Mande? ¿Dónde Pues, ahorita les voy a decir, no, yo feliz. estuvo tan ameno y tan a gusto. Ay, muy no, muchas rico. gracias. Y sabes qué lindo, felicidades. Podemos finiquitar Azteca, pero venirnos contigo. Ah, me encantaría. Oigan, pues el digital está fuertísimo. Ah, es fuerte. Y todas las empresas de televisión lo saben. Sí, ¿no? es verdad, es verdad. Pero mira qué bueno que seguimos haciendo nosotros también nuestra parte. Claro, Y, claro. Yo siento que, bueno, no, así sale el sol para todos. Señoras Cárraga, señor Salinas, no se preocupen, el sol sale para todos. Todos estamos teniendo audiencia. ¿no? Exacto. La gráfica de pastel ha cambiado, sí. Sí, de La acuerdo. gráfica de pastel. No, lo que me refiero es que qué lindo que, ¿sabes qué me encanta del digital? Que cualquier persona hoy tiene una ventana, porque antes verdad. para poder tener Es cierto. una ventana en los medios Tenías tenías que que ser. llegar a Televisa o TV Azteca y era muy complicado Sí. porque pues había solo 2 televisoras. Y hoy cualquier persona que tenga ganas de demostrar talento lo puede hacer. Eso Claro, es lo que se me hace Se claro. hace Sí su hay propio ganas. público, Sí sus hay ganas. fanáticos. Eso. Sí hay ganas. Y que nosotros, y lo digo, así empecé, o sea, una Pati Chapoy, un equipo como Rosario Murrieta, un equipo como ustedes, hacemos digital y seguimos buscando dónde podemos seguir teniendo trabajo, porque Exacto. creo que algo que sí coincidimos todos es que nunca creemos que ya está hecho, sino que todos los días estamos no, no, buscando no nos dormimos en seguir eso, trabajando. Y ¿sabes? si yo veo una señora como Pati Chapoy siempre buscando cómo Eso. hacer, quiero aprender de ella. Y creo que hacemos todos lo mismo. A ¿no? eso pensamos, 100%. así es que bueno, solamente quiero agradecerles el tiempo. Gracias, Pati, A ti, como mi siempre. querido Gracias, Jordi. Rosario. Muchas Gracias a gracias. ti. Gracias, linda, gracias, Que te querido. adoro con todo mi Gracias, corazón. yo sé. Gracias, felicidades por 30 años de tanto mutuo. trabajo. Yo creo que en serio, se los digo, no hay manera de imaginarse cuánto trabajo, cuántas entrevistas, cuánta ropa, ¿no? La ropa que llevan es de ustedes. ¿Todos llevan su ropa? No, o- no, hay alguien. Los hombres sí. Sí, más o menos. ¿Por qué y por qué? Pues que las mujeres creo que es más complicado Sí, es más vestirlas, complicado. tienen que darles más variedad. Yo me puedo poner esta camisa 3 Yo veces combino, a la semana. yo combino. y nadie Tú se da combinas cuenta. tuyo y, Sí. y les ponen de ahí. Sí, sí. ¿Cuánta ropa, cuántas entrevistas, cuántas notas, cuántas complicaciones, cuántas demandas, cuántos momentos de sacar valentía, cuántas cartas como la que tuvo, bueno, Semblanzas. como la que Semblanzas. tuviste que escribir de mucha gente y ahora de uno de tus compañeros y seguramente Ay, sí. un gran amigo, cuántas situaciones, cuántas notas que se tienen que Sí. dar con un problema, con situación, con si no pasó esto, que si tus Sí, hijos, sí. tal, situaciones. chacaleos, cuántos cuántas chacaleos, perseguidas, no, cuántas quitas el ban, demandas. tal, cuántas demandas, cuántas groserías, Oye, cuántos Jordi. compañeros. Cuando duermes, hablas. Fíjate que no, gracias a Dios. Ya va a empezar la entrevista. ¿Sí? No, ¿En serio? Sí, 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 sí. Ya va a empezar la entrevista. Desde aquí para allá, ahora. Oye, fíjate que la mejor pregunta que me ha hecho alguien en una entrevista me la hizo Pati y me encantó. Y me dijo, ¿vas a terapia? Sí. Y me dijo, ¿qué has aprendido en tu terapia? Y dije, no juegues. Esta pregunta, la mejor pregunta es,
me acaba de desnudar completo. Pues sí. De una manera preciosa, con una pregunta que yo nunca la he hecho. De hecho, la aprendí y la Házmela. voy a hacer. ¿Has tomado terapia? Sí. ¿Qué has aprendido en tu terapia? Todo. Dame un ejemplo de algo. ¿En qué es mejor la Pati de hace 30 años? ¿En qué es mejor Pati hoy que la de hace 30 años? La de 30 años exacta y la de hoy. Ay. Paciencia. Es lo que aprendí. Paciencia. Pues me faltan unos 25 años. Oye, luego cuando me dicen, ¿por qué hablas tan rápido? Y les daba platicando. Yo soy igual, Le yo digo, soy igual aprendí también. con el mejor. Y me dice, ¿cómo? Le digo, imagínate tener solamente 30 minutos al aire con Adal Ramones. Y 25 eran y tratar de meterte y hablar cuando él era el conductor principal. Es Sí. imposible. Sí, es verdad. Lo lograste. Entonces le digo, tuve Sí, que sí, aprender sí, a hablar. sí, sí, ¿Tenías que entrar o nomás se iba al...? ¿Dónde? Nada, tenías que entrarle. Porque Sí, si no entraba, pues no hablaba, ¿no? Entonces le digo, sí, aprendí. Así es que, gracias, muchas gracias. Y eso también me pasa mucho, Qué ¿eh? llevado, También me sí. pasa mucho. y siempre digo, oye, cuando creces con alguien tanto tiempo, Sí, claro. es muy normal que la gente se confunda. Sí. Entonces me pasa que me entrevistan y dicen, oye, Adal, ¿Pero te dicen Adal? de repente me Sí. ha pasado. Yo siento y- que aunque crecieron juntos, cada uno... No, de repente se Claro. confunden. Y sabes qué? Que a la pobre persona que me está entrevistando se súper preocupa. Le digo, tranquilo, es normal. pasa O sea, nada. vivieron tanto tiempo juntos. Y le digo, pues, ¿quieres repetirlo? Edítalo. No te preocupes, Claro. no pasa nada, ¿no? Pero bueno, gracias. Me da Gracias mucho a gusto. ti, Jordi. Felicidades. Y quiero, siempre lo digo en este canal, yo sé que muchísima gente quisiera acercarse y felicitarlos. Y no todo el mundo va a tener la suerte de tenerlos enfrente. Yo hoy sí la tengo. Y quiero aprovechar para, a nombre de tanta gente que van a ver en los comentarios, decirles gracias. Gracias por tanto trabajo, por tanto esfuerzo, por tanta Gracias, valentía, Jordi. por tantas demandas, por todo lo que decía hace rato. Gracias, porque hay gente como yo, que nacimos en el 71, que sí llevan 30 años Claro. llevándole información, entretenimiento, buenos momentos, y también han llorado con ustedes y han reído. Así es que muchas gracias. Y por Gracias, favor, Jordi. la próxima vez que lleguen al foro, que va a ser hoy, yo creo, Sí. véanse así a cada uno en su sillita y digan, como bien dice Pati, lamentablemente nadie tenemos la vida comprada. Disfruten de esta familia Agradecer, que ustedes mismos claro, han armado, claro. y disfrútenla hoy, que la tienen. Gracias. Pati, Gracias, muchas gracias. Jordi. Te quiero y lo respeto muchísimo. Muchas gracias. Respeto Jordi. muchísimo. Yo también a ti. Gracias. Necesita igual. Gracias, Jordi, gracias. Y gracias a ustedes, si les gustó, pues por favor compártanla, denle like, comenten, saben que nos encanta que comenten y vamos a intentar meterse, les voy a mandar los links Órale. para cuando vean y contesten lo que ustedes quieran. A la Perfecto. gente le encanta Claro aquí que sí, convivir. por Venga, supuesto. gracias. Te esperamos A en ti. Ventaneando de lunes a viernes a la 1 por Azteca 1. Hoy con una información que bueno, Con mucha información. Ahí se la Ya lo saben, dice como... Oye, Pati. Oye, Pati. Bye. Adiós. Adiós.